¿En qué momento se decide que el podcast empezó? ¿En qué momento se decide que el podcast empieza? ¿Tienes como un ritual de comienzo? No, fíjate que tengo 2 propósitos este año. Okay. El primero es cambiar mi cara de fotografía, que no me gusta, que la sonrisa. Aprender a sonreír distinto. Ajá. Sí, te entiendo. Y la segunda es quitar justamente el intro del podcast. Arrancar de una. Ajá, y de hecho así vamos a empezar el podcast. Bienvenido, Morat, ¿cómo andan? Eso, todo bien. ¿Tú qué? ¿Cómo va todo, hermano? Bien, feliz de recibirlos aquí en Monterrey. ¿Cuánto tiempo llevan por acá? ¿Qué andan haciendo por acá? Bueno, llegamos ayer. Yo llegué hace un par de días. Yo me vine antesitos para disfrutar acá. Para disfrutar por acá. Sí, estuvo bueno, la verdad. Ha pasado rico. ¿Y se quedan cuánto tiempo? Hasta pasado mañana. Tenemos 2 conciertos en Arena Monterrey. En la arena. Y nada, muy emocionante. Estos 2 conciertos hacen parte de esta gira por México que estamos teniendo. Creemos que ha sido la mejor hasta ahora. Y muy emocionante, la verdad. En el 2018 venían del Balas Perdidas, ¿no? Sí. Que es el que se desprende, Sí. pues 3 de sus sencillos más fuertes, que es el que tienen justamente con Juanes, por ejemplo, Exacto. y entre otros. Entonces ahí les toca el cerrón y hacen conciertos en línea, o cómo se van a España, o sea, ¿cómo es eso de que en España en COVID hacen conciertos? No, o sea, En España- literal. Dale. En España se hizo hubo como un gran ¿Cómo movimiento. es que se llamaba? Conciertos llamaba- seguros. Sí, conciertos seguros, si no estoy mal. Y básicamente empezó como con una super marcha de la gente de la industria de los conciertos en vivo, como por las calles de Madrid, todos organizados a distancia segura, con cases, como mostrando cómo nosotros podemos hacer esto bien. Y empezaron a hacer conciertos durante COVID, con un montón de políticas súper estrictas. Y tengo entendido acá, esto es lo que me llegó en su momento, que realmente sí, como que no hubo contagios en conciertos, como que estuvo súper bien hecho. Pues yo creo que respondió un poco a todas esas manías que todo el mundo tuvo en la pandemia al comienzo y que después se comprobaron que ninguna era tan cierta. Pues como lo de, pues no sé si a ustedes les pasó aquí en México, pero en Colombia pues todos nosotros rociábamos el mercado con Ajá. alcohol, 100%. los zapatos, y creo que científicamente después se comprobó que que no no era tan funcionaba para efectivo, nada. y el argumento de este movimiento era que lo mismo pasaba un poco con los conciertos. Además fue horrible porque nosotros fuimos, yo creo que paciente cero en Colombia. O sea, nosotros, Literalmente. la verdad, fuimos de los primeros colombianos en tener COVID. Y, o sea, yo en retrospectiva como que miramos y nosotros hicimos un video anunciando que teníamos Resurreal COVID. todo. Y era como todo el mundo todo preocupado por todo el tema. O sea, era noticia. Y bueno, afortunadamente nunca pasó nada, pero muy raro mirar hacia atrás y ver todo eso, ¿sabes? O sea... ¿Vieron ustedes la serie de Last of Us o no? Sí. Claro. Bueno. No me pasé el juego, no me vi la Sí. serie. ¿Jugaste los 2 juegos? Sí. Sí, yo también, la neta están muy buenos. Duros, están ¿Y no, duros. ¿Y no te has dado la serie? No, pero es por un tema de tiempo. Date Pero la la- tengo ahí. Yo la hice tengo al ahí. revés. Ahí sí le quiero entrar. Dátela. le quiero Yo entrar. me di la serie, pero no me di los Sí, juegos. Sí, yo me esperé a acabar el segundo juego antes de empezar la serie, y la neta la adaptación del ¿Está dura? está muy buena. O sea, me gustó analizarlos desde el punto de vista de storyteller, de ver cómo le son fieles al Es juego. que es muy bueno el juego. Sí. Para mí ese juego tiene de las mejores historias que se han hecho. Sí. Es Yo el espectacular. otro día terminé en YouTube viendo un video como de 1 hora de la comparación de las tomas del juego con Sí, las tomas guau, de... qué ¿Y son loco. duras? Sí. Pues es que es muy loco que, Sí. pues obviamente todos sabemos que últimamente los juegos obviamente tienen un componente Ujú. de De historia cinematografía y cinematográfico muy bravo. Y pues básicamente ya tenían el storyboard El storyboard, el storyboard de la película hecho juego. Claro. A mí me parece Qué muy cool locura, porque weón. yo siento que tú lo corroborarás si es así o no, pero yo creo que desde la serie estaba muy claramente pensado como que parecieran escenas de juego. O sea, y entonces yo me acuerdo, no sé si te acuerdas de esta escena que él está con el, pues como sniper desde la casa, Sí. y están como, y él está intentando proteger mientras están atacando a los zombies, y ellos tienen que ir como moviéndose Sí. detrás de los carros. Sí, sí, Digo, sí. eso es una escena de Sí, sí, videojuego. sí, sí. Eso es una misión del Obviamente eso juego. es una misión. Y me Claro. parece muy cool que hayan como llevado esa perspectiva del videojuego a la serie. Me parece demasiado bueno. Sí, eso, Cool. incluso si lo extrapolamos ya al sentido del arte, está bien cabrón cómo el medio influye al producto final, ¿no? O sea, el Totalmente. hecho de que tengas las limitaciones de un videojuego te hace estructurar Sí, la sí. historia y las tomas de una manera en Por donde se completo. den de esa forma. En su caso, en la música, o sea, ¿ustedes en qué momento se dieron cuenta que se pueden dedicar a esto y consideraron algunas otras carreras creativas y cómo lo aplican a esta carrera de la música? Bueno, es una pregunta bastante Está grande, difícil. está grandota, güey. Me aventé como 3. Uy, hijo de madre, bueno, respire. A ver, ¿en qué Pensando. momento? La primera fue en qué momento Ah. nos dimos cuenta que quizás esto era lo que ¿Lo que a era? lo que nos íbamos a dedicar. Yo creo que fue justo la primera vez que empezamos a hacer música inédita. Ok. Yo creo que todo el mundo que empieza en la música empieza
aprendiéndose canciones de otros artistas, o sea, hay clichés de canciones que uno empieza a tocar en guitarra, hay clichés de canciones que uno empieza a cantar guitarra y voz. Pero yo creo que fue esas primeras veces que a lo mejor hicimos canciones originales y vimos que otra gente las cantaba o se las aprendía, que eso desbloqueó una nueva... Oye, ¿le puedo hacer una pregunta Sí, obvio. alrededor de todo lo que está diciendo? Esto se lo pregunto porque se lo he preguntado a algunos futbolistas y me han dado una respuesta, esto es de sí o no. Ok. Y es, ¿usted sabía que algo iba a pasar cuando estábamos haciendo nuestras primeras canciones? Sí, yo sabía. Yo también ¿Sabías? sabía. Sí. Moncho, ¿usted sabía? Suena súper pretencioso, pretencioso Sí. decirlo. Kanye Pero, vibes. pero yo creo que no sabía en qué nivel. magnitud, en qué pero magnitud. sabía. No, pero Pero 100% algo. sí. Sí, 100% qué sí. bien, O sea, yo sí sentía que era de algo distinto a lo que estaba pasando. Era como, acá hay algo. 100%. Pero yo creo que es por la forma de reaccionar de alguien. Para mí lo más importante de el arte, en nuestro caso la música, es ver la reacción de alguien más cuando uno lo está mostrando. O sea, obviamente hay un Hay un filtro, sesgo, ¿no? hay un También. filtro inicial de me gusta a mí, pero ese filtro se puede desbaratar, se puede engrandecer mucho lo que uno está haciendo en el momento en el que uno ve la reacción más genuina de alguien más. Claro. Y yo por lo menos le muestro mucha música a mis papás o a mis hermanas. A mi papá suele odiar toda la música que yo hago. O sea, y por eso yo siempre he sabido, si a mi papá le gusta algo, como que automáticamente pasa un filtro que yo digo, si este Está tipo bueno. está reaccionando bien a lo que yo le estoy mostrando, Sí. la probabilidad de que más gente lo haga, por lo menos en mi cabeza, aumenta. Sí, está interesante eso porque a mí me pasaba, por ejemplo, yo hubo un tiempo que me dedicaba mucho a hacer anuncios en internet porque yo vendo libros en mi propia página de internet y los anuncios en internet son como una maquinita de dinero, en el sentido de que tú le metes $1 y si te regresa $1.20 tienes un producto ganador y eso cuando lo escalas, si se mantiene esa proporciones en donde generas Totalmente. pues Claro. una gran carrera, ¿no? En la música me imagino que le enseñas las canciones o a lo mejor ves las reacciones de gente o en un principio audiencia pequeña y dices, no mames, están reaccionando muy bien, esto puede ser escalable. ¿A eso te refieres con que 100%. te das cuenta que hay un clic diferente? 100%. Siento que igual hay una parte como como que supongo que también pasa con los anuncios de internet, como de randomness frente a que hay cosas que uno no pensaba que iban a funcionar y de pronto ¡boom! Hizo una cosa que uno no vio. Sí pasa mucho, pero yo sí siento que hay una gran cantidad de las canciones que nosotros sacamos que hicimos a las que afortunadamente le va bien, nosotros hemos estado detrás así en el estudio diciendo como esto es una chimba. O sea, desde antes la cantaban. Sí, pero un poco para quitarle cualquier componente como pretencioso a lo que sea que estemos diciendo, yo creo que hay una cosa que pasa en la música y sigue pasando y es, a ver si logro explicarme, pero como ya todo el mundo tiene la capacidad de mostrarle a tanta gente lo que está haciendo y uno puede pagar un ad y uno puede pagar tantas cosas y uno percibe quizá que hay tantos artistas que se apoyan tanto en el marketing cuando realmente uno no sabe qué hay detrás. A lo que voy con todo esto es que hoy nosotros muchas veces tenemos conversaciones de quién está haciendo cosas interesantes que sea nuevo, Sí. incluso en nuestra propia ciudad. Y cuando un artista empieza a sonar, por ejemplo, entre colegios o llena un concierto para 500 personas, ese tipo de muestras más sutiles y más pequeñas, en mi opinión, son muchas veces las más fuertes acerca de si un artista puede conectar o no. Porque hay muchas barreras muy fáciles de sobrepasar, o sea, cualquiera puede lograr tener 1 millón de streams, o sea, hay muchas trampas Muchas para maneras de lograrlo. hacerlo. Sí, sí. Pero, Pero están, pero están. llevar a la gente, a que la gente se movilice 250 personas, 500 personas, 1000 personas a un bar a escuchar las canciones, ahí uno dice, ok, Ahí hay algo. acá hay algo ya Sí. distinto. ¿Cuál es esa diferencia de pasar de números a gente? Uy, Es que es más demasiado real. fuerte. Demasiado Es mucho fuerte. más fácil fakear la parte digital, diría yo, pues pagar Pero una ad, yo- como buscar gente, no. Pero yo ni siquiera diría tanto fakearla. Yo siento que para mí también es que demuestran dos intencionalidades distintas. Te pongo un ejemplo. Hay artistas de reggaetón que tienen millones y millones y millones de streams, pero la gente oye su canción cuando está de fiesta bailando. Sí. Es totalmente distinto que tú cojas un artista de reggaetón y digas, me voy a ir a oír 2 horas y media de sus canciones porque me las sé. Entonces, puede que una persona tenga muchos streams, pero eso no necesariamente te dice lo mismo que esa persona esté movilizando gente a su concierto. Claro. Como que la intencionalidad de esas personas, yo siento que sí es, como que es, yo concuerdo con Isa que es un indicador muy fuerte de que hay algo más allá de que solamente hay una canción que la gente está bailando o hay como que es una cosa un poquito más holística, que es chévere. Claro.
También es mucho, o sea, me imagino que tiene que ver mucho con las playlists, ¿no? Que de repente hay playlists que posicionan mucho tipo de música y definitivamente cuando tienes un gran hit que te genera muchos streams o muchos números, pues es pegar una vez, pero ya cuando pegas 2 veces el nombre se empieza a volver recurrente y ahí es en donde se empieza a consolidar un fanbase. De acuerdo. Sí. Igual yo, la pregunta que estás haciendo, igual yo creo que es un poco la pregunta del millón en la industria de la música, ¿sabes? Como que yo creo que no hay una relación exacta de por qué alguien podría tener streams y no llenar un concierto o por qué podría no tener streams y llenar un concierto. Pero yo creo que también respecto a lo que estabas diciendo de las playlists, también hay un tema muy importante y es el hecho de que pues las disqueras y la industria en general está siempre midiendo la aparición en las playlists versus la gente que te está buscando en tu propio perfil para ir a escucharte directamente, que al final creo que también ahí es donde la gente consolida fans como muy propios, ¿no? De acuerdo. Sí, a ver, yo creo que no, nos estamos como Dando vueltas. pero para mí es que, mejor dicho, la conclusión de todo esto para mí es que hay pruebas como que pueden parecer aparentemente insignificantes, pero que demuestran mucho la calidad de lo que la gente está haciendo, y por el mundo en el que vivimos hoy, muchas veces lo más vistoso o lo más ostentoso de tantos likes, tantos views, no es necesariamente lo que más exhibe la calidad de las cosas, sino pruebas más Que parecieran más reales, chiquitas, pero más reales, más tangibles. más de acuerdo. tangibles. Y ustedes empezaron en un lugar que se llama La Tea, tengo entendido, ¿no? Severo research. Ahí platíquenme un poco de esa experiencia, de ese lugar. Pues esa fue quizá nuestra experiencia movilizando gente por primera vez. Ese es un lugar en Bogotá. Era. Ya no existe. No, ya está más acabado. No, Hoy de en hecho, día cuando es como un estábamos sacando restaurante de allá, hamburguesas, creo. no, ni y- siquiera, ya es Sí. como otra cosa random. Además era un bar que era en un segundo piso, como en una zona residencial de Bogotá, como sitio súper chiquito. O sea, nos dejaban tocar los miércoles o los martes empezando, una cosa así. O sea, miércoles y martes tocaban. Sí. La primera compra de la banda fue una caja enorme que hicimos nosotros. Pero, perdón, es porque éramos menores de edad, por eso era... Ya. Claro, también. Ok. La primera compra de la banda era una caja enorme, pero te estoy diciendo que es una mierda como de este tamaño y era como de 1 metro y 1 metro. Y era para meter todos los equipos. Y esa caja pesaba... Un cojonal. Bueno, mucho, Muchísimo. pesaba demasiado. Y llegamos al hijueputa bar y era en un segundo piso. Ya. Y tocaba subir las escaleras de esa caja y nosotros, marica, ¿qué vamos a hacer? Y intentábamos tocar, pues, entre semana, pero era por lo menos, pues, ¿qué? O sea, 2 veces, o sea, no mentira, como, ¿cuánto hicimos eso? Como unas, ¿qué? 6 veces que tocamos ahí. Más. Yo creo que unas 8 o 10 veces. Y entonces era siempre llegar con esa caja y subirla y era, uff, Y nos- bonitos recuerdos. Nosotros montábamos todo el sonido también, que era un poco el tema, como que el bar no tenía sistema de sonido, era como ustedes traigan sus cabinas y su consola y su vuelta y conecten, y ahí estábamos nosotros a las 2 de la tarde pegando cables con cinta pegante al No, piso. pero yo quiero hacer una aclaración, el bar sí tenía sistema de sonido. Pero sonaba horrible. Nosotros llevamos el nuestro para sonar más duro. No tenía un sistema decente, perdón. Ya nos montábamos todos sudados a Horrible. tocar ya. Y después a desmontar y todos los amigos ahí ya borrachos. Y buenísimo. era muy popular el bar. No, no tanto. No realmente. De hecho, no era popular el De bar. hecho, era como así, pero popular en qué sentido, como Nadie muy iba. famosillo O sea, o como... por ejemplo, aquí en Monterrey hay un bar muy famoso que se llama Café Iguana. Ya. Han pasado Sí, sí, muchísimos sí, sí, No, no, artistas no, por no, acá. No, esto no Paso es... Morat. No, era como un sitio en el que se tocaban bandas chiquitas de vez en cuando, pero no se conocía por nada distinto a eso. Ok. Pero sí se conocía por eso. Por eso Era el digo, sitio eso... donde dejaban tocar a todo el mundo. Exacto. Literal. Ese era el tema. Donde todo el mundo... Es más, de hecho así surgió, porque nosotros queríamos saber dónde podíamos tocar y como éramos menores de edad no podíamos tocar en Y ningún nada lado. más ahí. Y entonces fue como, no, pues toquen ahí en la TEA, weón, porque es el único sitio donde dejan tocar a todo el mundo. Y fuimos a tocar y... Y ahí empezaron a bater récords, empezaron a llenar de repente el bar. ¿Cuándo les empieza a quedar chiquito? No, a ver, ¿cómo fue el timeline ahí? Nosotros empezamos a tocar en el bar cuando seguíamos en el colegio, nos graduamos del colegio y me acuerdo que Villa y yo decimos no entrar a la universidad y dijimos vamos a hacer canciones y metérsela toda esto, pues porque un poco lo mismo, hay una chispa orgánica Sí. a la que le tenemos A fe, ver, que ¿qué? a lo mejor si desaprovechamos se va a perder, pero si potenciamos pues puede prender algo más grande. Entonces nos pusimos a hacer canciones, en ese momento Simón entró a la universidad, Martín todavía no estaba en la banda. A estudiar música, además, random. Sí. ¿Metiste de música? Sí, no funcionó. E hicimos una canción
que se llama Mi Nuevo Vicio, y la canción la terminó escuchando Paulina Rubio. A raíz de eso nos firmaron en una disquera en España, entonces ahí fue cuando empezó a pasar un poco todo. ¿El manager que está aquí fue el manager que los No. firmó? No, Era otro manager. era Ok. otro manager. Que ese en su Ya, momento, ya estamos así de viejos. Literal. ¿Ese en su momento se habían acercado ustedes a él y les había dicho que no y luego sí? ¿O cómo fue esa historia? Sí, tal cual. Sí. Pues era justo en ese momento en el que no teníamos ni idea de muchas cosas de la industria de la música, o sea, empezando por dónde tocar, y una vez uno medio encuentra dónde tocar, a quién le muestra la música, cuál es el siguiente paso, cómo hace la gente para surgir, y yo creo que fue en la búsqueda de todas estas respuestas que nos encontramos con un montón de gente. Incluso una vez me acuerdo que conocimos a una mujer que nos presentó su mamá, Sí. que era también una manager que Que nos conocía dijo a que un teníamos productor que se llamaba Cachorro Cachorro López. López, entonces que ustedes tienen que ir a producir con Cachorro López porque la música que ustedes... Entonces nosotros estamos en una confundida brava. Sí, sí, de acuerdo. Nos estaban diciendo que nuestra música no servía y al mismo tiempo que servía y que nos teníamos que ir a Argentina a grabar con Cachorro López. Ajá. Ese era, O ese era haber el nacido espectro de hacía posibilidades. 30 años, Entonces básicamente. después métase a Google a ver quién es Cachorro López. Sí, weón. Y le hicieron caso. No. No, No, que- no. no teníamos el presupuesto Ya. tampoco. Ajá, no había como. Nosotros duramos un año pagando la grabación de Mi Nuevo Vicio, porque un poco el tema fue cuando conocemos a este manager en su momento, nos dicen como, bueno, necesitamos como una buena canción bien grabada, como grabada con todas las de la ley, Sí. como se graba la música y cómo se graba la música, caro. Es caro porque tócame el mix y la vuelta y todo y hacerlo bien, o como nos estamos imaginando. Pues tocó hacer un montón de conciertos, nos inventamos fiestas, un resto de vainas, Para financiar. para financiarlo y duramos un ratote, creo que casi un año nos demoramos como terminando de pagar esto, pedimos plata prestada, o sea, Sobre todo porque ningún papá sensato le va a prestar pues todo lo que nos estaban pidiendo en ese momento a su hijo para el capricho de querer montar una banda, ¿no? Sí, Como sí. que todo el mundo lo ve como una cosa súper etérea y yo lo entiendo, creo que yo también lo hubiera visto igual, pero sí, pues nos tocó inventarnos ahí cosas a ver qué hacíamos. ¿Y la vida en Bogotá cómo era? ¿Les gusta la ciudad? ¿Les gustaba? ¿Siguen viviendo ahí? Nos encanta. encanta, pero Dosificada. Dosificada, dosificada. Bogotá es una ciudad, creo yo, y bueno, creo que ustedes también, muy complicada para empezar un proyecto artístico como el nuestro. Sin duda alguna. Digamos que en Colombia actualmente pues está Medellín, que hay Sí. muchos artistas de reggaetón y como de género más urbano que la rompen, y que hay una verdadera escena, como que uno sale a comer y ve a productores que están saliendo a los estudios. Eso no pasa en Bogotá. Y yo creo que la falta de escena en Bogotá es una cosa que es compleja. Nosotros nos tocó, realmente, si nosotros no nos hubiéramos ido de Bogotá a España a vivir durante X tiempo, yo creo que la historia habría sido No muy pasaba. distinta, porque en España sí había escena para lo que nosotros estamos haciendo. Porque además en ese momento, ¿no? En el 2016, yo creo que el reggaetón no había... Antes. Sí, antes. 2014. El reggaetón no había penetrado España tanto como probablemente pues ya penetró. Entonces había un espacio muy distinto para nosotros en España. Por completo. No, y hay una cultura en España de ir a salas de conciertos, a ver De un concierto, movilizarse. a ver un concierto de un artista para 200 personas y la gente le Incluso gusta. tal vez un artista que uno no conoce. O sea, como ir a descubrir música. Tal cual. Eso es súper pasa. bonito. Sí, en Bogotá, por el contrario, sí, esa parte, pues es una ciudad que es difícil porque es insegura, no se camina mucho, llueve, hace frío, como que no hay un uso del espacio público tan real como en España, que la gente Pero como que no le dé está- tan duro a Bogotá. No, Sí, no, Bogotá es es una hermoso. chimba. Dale, Bogotá, Dale, güey. Togo, dale, Bogo. Togo. No, yo sí quiero decir, o sea, aunque... A lo pesar que de dice sí Simón misma. Es verdad, yo creo que sí hay una escena muy grande de música en Bogotá Sí, sin duda. y sigue hay mucha gente que creciendo. toca, pero son géneros distintos. ¿Qué género hay en Bogotá? Pues más? yo creo que el Mucho circuito más de indie, ¿no? indie, más de Sí. Y rock metal, incluso también. rock, o sea, yo creo que se mueve mucho, pero sin duda no es parte de la música que nosotros hacemos, entonces era y es Y son, difícil. y son escenas chiquitas, siento que, o sea, los públicos son reducidos, como tampoco hay una cultura tanto como de consumo local, o sea, cada vez más, y siento que en los últimos años muchísimo más, pero pues hace 10 años, pues no realmente, entonces pues era otra cosa, ¿no? Y se sintió mucho la diferencia cuando nos fuimos, o sea, como que fue probablemente lo que hizo la diferencia también. Ya. Fíjate, a mí me tocó ir, yo he ido una vez a Bogotá y me tocó ir porque un amigo trabajaba allá. Entonces era un muy buen amigo y lo iba a ir a visitar, estaba allá de trabajo en Bogotá. Entonces reservo el viaje, compro el vuelo y pues me iba a quedar en donde él estaba rentando, ¿no? Y una semana antes de ir me dice, oye, güey, me corrieron de mi trabajo. Me voy a regresar a Monterrey. Y yo ya tenía todo el hospedaje y el vuelo pagado. No. ¿Qué hiciste? Entonces yo no conocía a nadie más que a una colombiana.
que era Catalina García de Monsieur Periné. Mira. Ok. Que la había conocido aquí Mira en vos. Monterrey hace mucho. Creo que el capítulo 20 o 22 de este podcast es con ella. Y No este jodas. es como el 350. Wow. No, Y estamos la verdad avanzados. es que me trató muy bien, pero solamente tenía ese contacto con ella, el creativo. Entonces le digo, oye, perdón, pero pues es la única persona que conozco de Colombia y de Bogotá. Wow. Claro. Me recomienda, o sea, ¿qué me recomiendas hacer? ¿Dónde me recomiendas quedarme? Pasó esto y me dice, híjole, ¿qué fecha vas? Y era más o menos por mayo, era por estas fechas. Y le digo, no, pues de tal a tal fecha. Y me dice, yo a estas fechas me voy de gira y No, no voy a estar en weón. Bogotá. Luego me dice, pero te puedes quedar en mi departamento. Y me abrió su departamento y me quedé en su departamento. Y hasta la fecha le sigo agradeciendo. Uy, porque fue un genial. súper gesto. No Buen jodas. detalle, Wow, súper buen güey. detalle. Y la verdad, Bogotá para mí fue una experiencia bonita. Digo, estuve solo, más que nada fui a escribir y fui a museos, pero me gustó, la verdad, la ciudad está... Bogotá tiene buenos museos. Sí, tiene muy buenos Tiene museos. buenos museos. Bogotá tiene muy buenos museos, muy buenos restaurantes, o sea, si no está con un local, como que muy buenos spots a donde ir, pero Es difícil hay que encontrarlos, saber ¿no? dónde están, o Sí, sea, hay como que si uno llega así de No hay circuito turístico. extranjero parchado, como que eso puede ser un poco rough. Sí. Estuve por la Candelaria. Candelaria. Y hay una Rico. que se llama la zona T, ¿no? Algo También, así. también. Por allá también pasé en esos scooters motorizados. Y la verdad me llevé una buena experiencia. ¿No te parece que se parece un poquito igual a Ciudad de México? O sea, yo Sí, un siento poco. que tiene como el mismo El mismo vibe de vibe caos. de ciudad. Sí. Sí. De hecho, el colombiano y el mexicano comparten Sí se parecen, muchas yo estoy cosas, de acuerdo incluso en contigo. personalidad, De ¿no? acuerdo, de Yo acuerdo. estoy de acuerdísimo contigo. Nosotros siempre hemos dicho que México es como Colombia en esteroides. Sí, todo es más grande. Todo es Sí. más. O sea, es Sí. por 30. Sí. Yo sentí justamente también esa como similitud con Colombia y me pasó también con Brasil. Hace poco fui a Brasil, ¿Ah, sí? ¿A Sao Paulo o dónde? fui a Río de Janeiro a ver una pelea de UFC. Wow. severo. ¿Quiénes Madre, peleaban? Wow. Peleaba Brandon Moreno, que es buen amigo mío y ha estado también aquí en el podcast, y peleaba por el campeonato en Brasil. Y es una experiencia bien Qué cabrona locura. porque me imagino que los colombianos también son una afición muy aguerrida porque también en el fútbol le Sí. meten mucho Sí, sí, presión sí. a su selección, ¿no? Sí. Pero México también. Y me tocó por primera vez que me aplicaran lo que los mexicanos le aplican generalmente a los extranjeros. Me sentí intimidado, la gente en las tribunas le gritaba a este güey, te vas a morir, te vas a morir. No. Fue una experiencia muy Wow, estilizada. qué fuerte. Dije, así se siente. Sí, Qué estuvo, fuerte. estuvo muy cabrón. ¿Y allá por dónde frecuentaban? ¿Qué les gustaba hacer? ¿A qué jugaban de niños? Bueno, frecuentamos, seguimos viviendo en Bogotá Sí. todos realmente. A ver, yo creo que en nuestro caso, pues somos del mismo colegio, todos, Ok. los cuatro. Ah. Entonces yo creo ¿Son que de la misma edad todos? No, Martín es más chiquito. Soy Entonces, 3 no sé. años menor que todos. ¿Qué edad tienen? Yo tengo nosotros tenemos 26. Yo tengo 29, los Juan Pablos 28, 28. y Martín 26. Casi 7. el niño. 26 y medio, diga. Pero éramos del mismo colegio todos, entonces yo creo que los planes eran casi que estar en la casa de Sí. los otros, hacer planes como muy de adolescentes, cualquiera supongo. Omar. Sí, yo siento que Bueno, no, dale. Yo siento que hoy en día, por ejemplo, a mí me gusta mucho el centro de Bogotá, me parece muy divertido. Y nosotros estudiamos, pues, los Juan Pablo y yo estudiamos en una universidad que queda en el centro de Bogotá. Entonces, como que fue durante nuestra tardía adolescencia, temprana adultez, como una zona que frecuentábamos mucho. Y yo debo decir que a mí todavía me gusta mucho cuando estoy en Bogotá irme por allá, me parece que es un muy buen plan. Por allá. Sí, por la Candelaria, cerquita, es bonito, hay mucho teatro, hay muchos buenos restaurantes, hay muchas cosas Sí, chéveres sí. para hacer, están los museos. Sí, y digo, ya poniéndonos a lo mejor un poco nostálgicos, pero qué sonidos o qué aromas les recuerda a su ciudad. Ahora y se los pregunto porque ahora me hice hiperconsciente de los sonidos de la ciudad, porque como les conté que estoy en Ciudad de México hay demasiados sonidos Sí, de la de señora que acuerdo. está comprando colchones y del Ese que es un está vendiendo clásico. camotes, ajá. Es Sí. buenísimo. Bueno, hay un Sí. sonido básico y es el sonido de la lluvia caer Ajá, en sí. Bogotá. Y el olor. Sí. Sonido de ambiente. El tráfico, los el olor- pitos de los carros. El olor de asfalto mojado, yo siento que es como smog con lluvia. Para mí es un No, olor re pero sabes bogotano. también que nuestro colegio, y pasa mucho que a las afueras de Bogotá, como que se ha ido como expandiendo obviamente la ciudad y nuestros colegios quedan a las afueras de Bogotá. Y yo tengo el recuerdo muy cabrón de que siempre olía como a césped cortado. Ok. O sea, en las mañanas cuando uno llegaba a Es verdad. entrenamiento o algo, Es olía verdad, es que verdad. acaban de cortar el pasto. Entonces, y a mí Bogotá me encanta, pero sinceramente si yo llego a Bogotá, yo lo que más disfruto es irme a las afueras de Bogotá, que es como Ok. la montaña. Irme. Irme de Bogotá. No estar en Bogotá. Por eso, Cero, la sabana de Bogotá sigue siendo Bogotá. por eso Pero Bogotá a es mí- chévere a pesar de sí misma. Bogotá es la a mí me ley, pasaba güey. una cosa que siempre me pareció una cosa muy chévere y es que mi papá trabajó toda la vida en una fábrica de café.
Ok. que además me parece que es cool porque es como más colombiano, no sé. Sí, ¿para dónde? Y entonces, pues yo relaciono mucho pues mi vida con el aroma a café tostado cuando llegaba mi papá a la casa. Eso era una cosa muy cool. Eso te recuerda ya. Sí, sí. Duro, güey. Bacano, ¿no? Está duro. ¿Cómo se llama el monte que está ahí también por la Candelaria? Monserrate. Monserrate, Ah, sí, me tocó hacer ese trayecto. Pues que lo lindo de Bogotá es que Monserrate está sobre los cerros orientales que hacen parte de la cordillera de los Andes, entonces Bogotá como que literal, si tú estás en Bogotá, siempre si miras hacia el oriente, hay una montaña enorme que es como muy característico de Método de Bogotá. ubicación. Literal. Que siento que, Muy- de hecho, yo siento que Monterrey es de las pocas ciudades en donde yo siento que realmente Sí, también hay montañas que Sí. te permiten ubicarte todo O sea, el tiempo. tú sabes como que tú dónde es el ves- norte siempre. ¿Cómo es que se llama Sí, este? sí, La sí. de la silla. El ¿no? Cerro de la Silla. El sí. Cerro de la Silla, como que tú en toda la ciudad puedes ver el Cerro de la Silla, entonces siempre sabes dónde estás. Siento que para mí eso es una cosa que, por ejemplo, saliendo de Bogotá me di cuenta que me hace mucha falta. Y, Sí. y es la sensación de algo que tú ves todo el tiempo, entonces Un te punto puedes de ubicar. referencia. Un punto de referencia, entonces sabes a dónde está el norte y sabes para dónde moverte. Siento que en el resto, en la Saber Ciudad de dónde México estoy. es horrible, como no sabe dónde está nunca, nadie pretende saber dónde está. Si no tienes un mapa, estás perdido. Sí, puros edificios. Sí, exacto. Literal. Sí, las montañas las empiezas a notar cuando te vas justamente a la Por ciudad completo. a la que te acostumbraste con las montañas. Y en referencias de la música, cuando estaban empezando, a quiénes seguían, quiénes eran sus ídolos, a quiénes escuchaban. Pues así, bogotano, el ídolo bogotano, pues yo creo que para nosotros El profe. es y siempre será Andrés Andrés Cepeda. Cepeda. ¿Ok? No sé ¿Y si- no bogotano? No bogotano como, Uy, o incluso en general, inglés. sí, sí, sí. A mí Blink y Travis Barker en particular como baterista, la verdad, me marcó de chiquito. Me encantaba que estuviera todo tatuado, que fuera todo loco. Me encantaba que a mi mamá no le gustaba que oyéramos Blink porque era un poquito pesado. Sí, sí, sí. Yo fui a ver a Blink la semana pasada a Chicago. ¿Qué y- tal? chimba. Nosotros lo íbamos a ver en Qué Stereo chimba. Picnic y Güey, tuvieron que cancelar. Mi La perro neta- se jodió el dedito. Que de hecho se armó una especie de polémica, leí. ¿Sí? Porque como que el man canceló Después Stereo tocó. Picnic y tocó como a las 2 semanas. Sí. Pues, También canceló perro. para el norte aquí en Sí. México. ¿Sí? Canceló Ah, sí. casi todo. No, era una cirugía igual importante. Sí, Yo se- lo, se veía jodido el dedo. yo lo banco, la verdad. Sí. No, pero sí muy cabrón, la verdad. Yo tenía ganas de ver la alineación, pues la Original, clásica. la clásica, claro. sí. La clásica desde hace mucho tiempo, porque ya los había visto incluso con Matt Skiba y con otros. Pero no, ver a Tom, Mark y Travis definitivamente Sí, es muy algo. Sí, eso Show. es lo que es. Sí. Bueno, Blink, ¿ustedes? A ver, es que Chimba. esa pregunta tiene como dos perspectivas, ¿no? La primera es como lo que uno escuchó toda la vida, pero yo creo que la segunda es como en lo que uno se referenciaba cuando quería tocar, ¿no? Que son cosas distintas. Porque digamos que nosotros hicimos una cosa muy consciente también, como cuando empezamos, y era como todo ese ambiente folk que estaba pasando en el mundo. Yo creo que eso sin duda nos dio una receta un poquito para intentar hacer algo en español que fuera compatible con lo que estaba sonando internacional y que fuera distinto a lo que todo el mundo estaba haciendo. Nadie sentíamos nosotros que hubiera hecho como algo tan folk en español como lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, The Lumineers, Mumford & Sons, todos esos obviamente para nosotros son Sí, creo que referencias. para nosotros fue muy útil al comienzo que nos pudieran referenciar como los de él. Sí, Los de total. la- Nosotros folk éramos pop. durante mucho tiempo los del banjo. Sí. Los de los Porque dos. nos dio por tocar un banjo. A mí ya le dio por tocar banjo. Un día le pusieron el folky pop. Y tocamos banjo en todas las canciones del primer disco, entonces durante mucho tiempo fuimos los del banjo, pero creo que hoy, por ejemplo, siento que el banjo ya no es tan Cero protagonista, en nuestra pero cumplió un papel muy importante al comienzo y es poder La tener ese identidad. elemento, sobre todo porque la gente necesita Sí. como nombrarlo a Anclitas. uno de alguna forma Totalmente. fácil Claro. y efectiva. Puntos de referencia. Puntos Sí. de referencia. Éramos el banjo era el cerro oriental de Exacto. nuestra De su banda. música y está cabrón porque son esas cosas que no te puedes anticipar, güey. O sea, el impacto que puede llegar a tener a lo De mejor una acuerdo. elección. Se nos salió de las manos el tema del banjo 100%. Sí. Tocó bajarle. A propósito, yo creo que en el cuarto disco igual... Fue como, bueno, ya. Sí, como hagamos cosas con banjo, pero tratémoslo completamente distinto. Hagamos que la gente sienta que hay algo ahí raro, pero que no necesariamente sepa que es un banjo lo que está pasando. Exacto. Y sí. ¿Y en la escuela donde iban, eran cercanos, eran un grupo de amigos o...? Unos más que otros. Sí, Pero pasa que al final el punto de contacto casi siempre fue la música. Ya. O sea, como que en el colegio había demasiados espacios para hacer música. Uno componía las canciones que se cantaban en los shows de Navidad. Había musical, había teatro musical. Entonces como Con que banda en vivo. en diferentes formatos, digamos, pero como que todos tuvimos igual la oportunidad, eso, con banda en vivo, como de tocar e interactuar por la música. Yo era 3 años menor que ellos, pues Simón era mi hermano, entonces como que
Ellos sí, pues, unos más amigos que otros, tuvieron bandas, digamos, si Sasa y Villamil tuvieron una banda incluso antes de que existiera Morat, que en su momento era Malta. Con Simón tuvimos una banda también como de metal que se llamaba Taquicardia. O sea, Luego porque el ajá. colegio igual sí fue un punto donde realmente había muchos espacios para hacer música y yo creo que tiene mucho que ver con la intriga y la curiosidad de todos por haber explorado como tantos géneros, instrumentos, etc. De acuerdo. Pero yo creo que la cronología de las amistades fueron al comienzo. Martín no había nacido. O estaba recién Antes nacido. de los tiempos. Martín todavía estaba usando pañales. Y Una Villa, chimba de pañales, hombre. y Villa y Simón, yo creo que fueron amigos mucho antes que incluso yo de Villa o yo O de sea, Simón. mi primer recuerdo del colegio es de todo el colegio, es estar sentado en una mesa al lado de Villa. Como O sea, así. Villamil me conoce Fundación- fácil desde que tengo 3. Fundacional. En bola, güey. En pelota. Yo conozco en pelota a Martín desde hace muchos años. Un niño. Pero yo creo que fueron creciendo y Sí. corrígeme si me equivoco, pero como que Y ustedes se Sasa fueron le distanciando robó un la poquito. amistad de Sí, Simón. No, pero es que Villa se fue, lo metieron, nos cambiaron de curso en Pero yo primero. creo que eso no tuvo No, mucho que pero, ver. o sea, pero o sea, y Sasa se iba conmigo en el bus del colegio también. Sí. Y, Yo creo que ese fue y nuestro ahí, punto y de ahí unión. nos empezamos, además porque quizás había comprado el juego El Señor de los Anillos y yo Ya. también lo tenía. Y porque Villa se podía narrar todo Harry Potter 1. No, mames. Literalmente, o sea, el man se lo Loquillo. sabía de memoria. Sí. Entonces era como su party trick del bus, era como... Venga, narreme el Narre- capítulo 16. Y no lo vamos a hacer ahorita. Pero bueno, el caso es que nos volvimos muy amigos a raíz, Sí. a raíz del bus. Y en esa época yo creo que Simón drifteó un poquito. Sí, no, yo Se volvió metalero. Exacto, a mí me consumió el metal durante como unos sólidos 8 o 9 años. 8 o 9 años te... Sí, me consumió re duro. y Luego me tuviste tocó, tus bandas, tuviste... sí, luego me tocó rehabilitarme, pero bien. Ok, y luego La bien. comunidad del metal debe estar saltando, güey. O sea, nosotros teníamos clase de religión en el colegio, ¿no? Sí, sí, Pues sí. normal. Y Simón llegaba con estas camisetas como de metal, como De Satanás, de Satán y te amo. a clase de religión, como un acto de... güey. Como un acto de rebeldía intencionado para molestar a la profesora. Directamente. Entonces este era Simón, entonces... Eso ya, ahí estamos hablando de los 14, 15, 16 años. Sí, no, se no, volvió no. complicado. Se volvió complejo, sí. sin duda. Pero después nos pasó una cosa, es que cuando Villa y yo estábamos hablando de montar una banda, la mejor opción para un bajista era Simón. No había más. Entonces me acuerdo que lo llamamos. No había más. Literalmente no había más. Y me acuerdo que al comienzo convencer a Simón de entrar fue un pedo. Desentonabas estéticamente. pero Era raro, yo me ¿no? estaba rehabilitando en el metal en ese Realmente, el momento. puente entre Simón y nosotros fue el folk. El Ok. folk. Yo Simón estaba- se sentía traicionándose a sí mismo un poquito. Un poquito, tocando con nosotros. pero rápidamente. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros empezamos, antes de que Martín entrara a la banda, que estaba otro baterista que se llamaba Alejandro, pues en cualquier caso nosotros llevamos tocando en la banda del musical de nuestro colegio muchos años juntos. O sea, Alejo, Villa, Martín, yo, y Sasa siempre entraba y se salía. Pero como que siento que también parte de lo que yo creo que en ese momento mi cabeza era como, o sea, con esta gente igual ya hay mucho camino recorrido muy cool, a pesar de que de pronto el género que yo más oigo en este momento no sea lo que estamos tocando, que rápidamente igual siento que me terminé de rehabilitar y ya, chao. O sea, ¿no pero te gusta? No, sí me gusta, pero cosas muy Ya, específicas y de vez en exacto. cuando. Lo que no me gusta es la forma en la que yo siento que la comunidad en su momento, como a mí me tocó del metal, te hace sentir que todo lo que no sea metal es basura. Es Ya. perderse demasiadas cosas. Y yo siento que es volverse hater y a mí me pasó eso. Y siento que cuando me rehabilité del metal, como a los 17, 18, fue como un respiro. Fue como, uff, qué rico poder disfrutar de algo que no sea metal sin que mis amigos metaleros me digan, uy, qué cosa tan horrible eso, qué es eso. No, o sea, El otro día terminé por alguna razón. Nosotros cuando hacíamos una banda, es que, a ver, un poco yo rescato de estas iniciativas, como el que siempre hayamos sabido que algo tenía que pasar con la música o que queríamos que algo pasara, porque nosotros estamos siempre pensando en qué banda nos íbamos a inventar, cuál iba a ser el grupo de Facebook, quién nos iba a seguir, la imagen, quién iba a inventarse quién iba a el logo. inventarse el logo, o sea, como que era constantemente una envidia y Una constante, obsesión. una obsesión por ver, ok, si esto se llama así, entonces cuál es el logo y de qué se va a tratar las canciones y cuál va a ser la primera, o sea, pensábamos en esto deportivamente. Entonces, había muchos grupos de bandas del colegio en Facebook y MySpace, una de ellas que yo tuve, que se llamaba Maro Claro, la banda, Maro Claro. Y Maro hace- Claro. Maro Claro. Maro Claro. Sí, Ahí teníamos 15, 14 años. sí, de las primeras, pero insisto, esto era un ejercicio constante de uno ver qué se inventaba.
y hace poquito di con el grupo de Maro Claro y Qué Simón comentaba Hateaba. en la banda, en el grupo abiertamente y pone, y Sasa, ¿usted compone bien? O sea, como bien, Chimba. chimba, pero la verdad esta música está una mierda. O sea, Simón así ya. comenzando. No, hater, hater. Tropipopero. Sí, Puro tropipop de mierda. No, horrible. Sí, no, literal. Horrible. O sea, Pero ¿dónde te lo encontraste? ¿En MySpace? No, en Facebook Facebook 2007. me lo mostró un amigo. Sí, ya. Qué Como, cabrón. ¿usted se acuerda de esto? Y yo Pues veo el yo comentario de siento Simón que- y yo decía, esto no puede ser verdad, que la historia haya terminado Ajá, así. ahí. Entonces, por eso también fue tan difícil en su momento convencer a Simón de... O sea, yo creo que para él fue un trabajo psicológico No, pero importante. ya estaba empezado, Claro. ya estaba empezado. Yo ya me había cortado el pelo para empezar. Sí. Eso ya. La novia del momento también. Claro, eso era, influyó mucho, claro, por pues. completo, ¿no? Yo me estaba rehabilitando fuertemente del metal, o sea, como que yo ya me había dado cuenta de que ser ese hater y esa persona era ser una persona muy desagradable que la gente no quería tener cerquita. Como, ay, yo no quiero ser eso, yo quiero que la gente me quiera y pasarla rico y que sea chévere y puro paz y amor. Entonces Ahora es hermoso. siento que fue un momento, fue chévere, Morat me ayudó a rehabilitarme del metal, diría yo. Que no se llamaba Morat en su momento. ¿Y tenías a lo mejor algunas otras pasiones similares? Porque pues son, o sea, eso que dices del metal, siento que pasa con muchos géneros musicales cuando se radicalizan y también con muchas cosas en general cuando Sí. se radicalizan, ¿no? Se genera pues esta manera de despreciar todo lo que no Sí, pertenece de a acuerdo. mi círculo, que luego la ironía es que se acaba aplicando a sí mismo e incluso acabas despreciando a los de tu mismo grupo. Sí, yo siento que en su momento, como otras pasiones, siento que yo siempre escribí desde muy chiquito y siento que eso era como otra área distinta como en cuanto a literatura y demás que no tenía que ver con la música. Siento que por ahí también siempre me salí de eso. Pero al final yo siento que el tema también con el metal, que es muy irónico, es que cuando uno tiene 13, 14 años y quiere tocar metal, la realidad es que a uno la habilidad no le da para tocar metal en el 99% de los casos. Porque es Pero no creo que sí. uno cree que sí, entonces uno es tocando así a toda mierda a ver si la logra, canciones de 9 minutos así, con sudando, no, pues no, o sea, como que no. Entonces siento que también fue chistoso porque siento que a pesar de que tuvimos nuestra banda de metal y le dimos y hicimos un resto de cosas, como que siento que también se volvió muy claro que hacer algo diferente también tenía una cosa muy cool y era como poder tocar, como que yo siento que nos dimos cuenta en el musical, como de una manera más real, como cuadrando en serio. Y el metal era muy grande en Colombia porque Sí, hablé justo con Juan la semana gigantesco. pasada y él empieza también una banda de metal, ¿no? Gigantesco. Sí. De hecho, Sí. Colombia, me acuerdo yo que en las épocas de metalero decían que Colombia tenía como el consumo de black metal de los más grandes del mundo, una cosa así. O sea, hay mucho metal y van muchas bandas. Yo tengo una teoría alrededor de eso y es que, en mi opinión, gran parte de los profesores de guitarra que uno termina contratando para los hijos les encanta el metal. Ya. Entonces, todos nosotros de alguna forma empezamos tocando Es verdad. o sea, Porque todos los todos profesores- estos riffs de metal que son, al final son Bueno, son buenos ejercicios. muy Virtuosismo, técnicos sí, para uno virtuosismo. agarrar velocidad y para uno sentirse también que uno es un slash, sí. o sea, ¿me explico? Entonces como que yo creo que mucho viene ahí, en mi caso por lo menos, y yo estoy seguro que en el de Villa también, nosotros empezamos tocando metal y Megadeth y todas estas bandas No, y yo me porque acuerdo de que nos hicimos amigos no- por Dream Theater cuando no teníamos lo como dejaban, 15. no lo dejaban de tarea, los profesores de guitarra. Sí, es Ya. verdad. O sea, eran los evangelizadores del género. Sí, un poquito sí. Sí. Pero Es que también tiene algo el metal que a veces cantas hasta los... Obvio. Sí, eso, sí, sí. eso está muy cabrón de... Sí, Literal. los riffs son Cuando cabrones. llegas a un concierto y están Riffs muy cantando como legit. ¿El riff? No, muy duro, güey. Sí. De acuerdo. no, y es como también en ese, no sé si a ti te pasa con algún otro tipo de arte, pero como que uno a veces se mete como en esos loops en el que uno valora mucho el virtuosismo, pero se vuelve difícil distinguir como el valor de lo simple por no estar tan empeliculado con el acuerdísimo. virtuosismo. Ser un De genio acuerdísimo. Sí. mega veloz, sí. También pasa mucho que en el arte a veces empiezas con una simplicidad del principiante y luego cuando estás en la parte de intermedio te complicas y generas como que todas Por estas, completo. pues esta complejidad del intermedio y cuando llegas a la maestría Uno es una vuelve a lo simplicidad simple. pero informada, ¿no? Claro, Como claro. con la Intencional. experiencia. Sí. 100%. Y nos ha pasado mucho, creo que no solo en la parte musical, pero también a Estaba niveles... como el micro, güey, sí. Creo que no solo en la parte musical, sino también en la parte estética un montón. O sea, como que yo siento que, digamos, los últimos años, como la estética que hemos manejado es mucho más limpia, mucho más simple. Diagramaciones a nivel de diseño gráfico también mucho más conservadoras, que son, creemos que se ven mucho mejores, pero eso, como que son mucho más conservadoras y mucho más minimalistas, pero lo que tú dices, como intencional, Sí, informado, sí. Y de hecho, sí hay muchos ejemplos de portadas como de, ni siquiera de los comienzos, sino como de, no sé, hace por unos El 3 años, intermedio. el intermedio, reventadas, llenas de cosas, de colores, fotos súper tratadas, como 100%.
Sí, totalmente. Me identifico con esa parte de, pues de regresar como a esa simplicidad después, ¿no? Bueno, entonces en la escuela se llevaban desde pequeños. ¿En qué momento sienten que se convierten en Morat? Entiendo que hubo un cambio de nombre de banda, ¿no? O sea, se llamaban Malta. Bueno, para empezar, ¿les costó dejar el nombre Malta o no? Un poquito. Sí. Sí. Ahí había un encariñamiento, ¿no? Sí, porque uno al comienzo ningún nombre le gusta. Entonces resultó que para el momento en el que ya nos estábamos empezando como a encariñar con ese nombre, nos dimos cuenta que tocó cambiarlo porque había una banda que se llamaba Igual. Esa historia es curiosa. Y eran porque más famosos que nosotros. Era una banda brasilera y nosotros pues teníamos un poco el mismo proceso, pero esta vez con Malta, en su momento con Maro Claro y lo que sea, pero esta vez con Malta, del grupo de Facebook. Y el logo. El logo, todo. Y nos empezaron a llegar mensajes en portugués de un montón de gente que decían que amaba nuestra música y nosotros empezamos a decir, mierda, nos vamos ya ¡Rompimos! para Brasil. Nos dimos cuenta que en efecto había una banda en Brasil que se llamaba Igual. Y la gente estaba súper confundida. Y que se acaba de ganar un reality gigante. Y lo más chistoso es que hace poquito nos regalaron nuestros fans como un tema de como la comparación entre Malta y Morat. Y, weón, es una vaina bastante sorprendente. Sí. Como que hay dos hermanos en Malta también. Hay dos Brasil. personas que se llaman igual. O sea, Hay un Juan Pablo o un Joao, yo no sé quién, o sea. en verdad sí es como un metaverso. Un metaverso, le muy- decían sí, los fans. Un multiverso muy bravo. Eso, multiverso. ¿Y los contactó esa banda o fue porque ustedes se dieron cuenta No. que la gente estaba confundida? No. Abogados tocó. Un poco el tema, o sea, si mal no recuerdo, corríjanme si estoy mal, pero sí, esta gente se ganó un reality que se llama como La Banda en Brasil. Y el premio del reality era firmar con Universal. Entonces, cuando llegamos nosotros, o sea, no sé si fue Universal o no, que nos dijeron como ustedes llegaron primero, pueden quedarse con el nombre, pero pues esta gente tiene un resto de fans en Brasil, no sé, pues como si les interese seguir ahí. Y fue como, bueno, pues entonces a buscar un nuevo nombre, a ver qué. O sea, ustedes llegaron también con Universal y ellos también ganaron el Tal premio, cual. era llegar con Universal. Ujú. Pero ustedes llegaron primero, pero dijeron, bueno... Pero vamos pues a- es que esta gente tenía millones de fans porque acaban de salir en Ya. televisión nacional en Sí, Brasil, sí, sí. o sea, como... ¿Cómo fue ese proceso de llegar con Universal? ¿Cómo se conectan con... O sea, cómo llega una banda independiente con una disquera grande? En nuestro caso fue particular. Yo creo que fue en gran parte gracias a la canción que te mencionábamos ahorita de Paulina Rubio. Ujú. O sea, Paulina Rubio como que se... ¿Ese fue su primer sencillo? Sí, el Sí, primero. ¿verdad? Pero lo más chistoso también fue que en ese momento pues nosotros estábamos con mentalidad súper indie, ¿no? O sea, estábamos experimentando con un banjo, nos sentíamos pues, o sea, no metal, pero bastante indie. Y nos dijeron en su momento como nunca les vamos a proponer algo loco, nosotros los entendemos, les vamos a poner featurings que tengan sentido, nunca les vamos a decir que haga una canción con Paulina Rubio. Ya. Textualmente nos dijeron eso. Y la primera canción que nos dijeron, oigan, está bien, hagan una canción con Paulina Rubio. hagan una Básicamente canción Paulina con Rubio Paulina pidió hacer una canción con ustedes, fue un poco lo que nos dijeron, porque le había llegado la canción por aparte. Y nosotros habíamos hecho el contacto con Universal porque ese primer manager tenía otros artistas firmados en Universal y tenía el contacto. Entonces fue como, ahí fue cuando nos dice, escriban una canción bien grabada y todo y la mandamos. Durante ese año la grabamos, la mandamos, dicen que chimba, firmamos y después de esta conversación de nunca jamás los pondremos algo con alguien como Paulina Rubio. Pero mencionaron Paulina Rubio. Literalmente. Ah, no mames. O sea, el señor de AR dijo como, no se estresen, no, ni con una Paulina Rubio, ni nada. Y después Paulina Rubio, tengo entendido, No mames. oyó Qué la ca- canción por algún lugar y le dijo a la disquera como, yo quiero esta canción. Y ellos como, adivina quién acabamos de firmar. Y, Pero- así fue. ¿Y ustedes cómo se sintieron? O sea, de la nada Paulina Rubio está buscando hacer una canción con ustedes. ¿Cómo se siente eso? Increíble. Muy O sea, cool. honestamente, eran tiempos muy diferentes, ¿no? Yo creo que cualquier... O sea, yo sigo sorprendido de que Paulina Rubio haya querido hacer eso con nosotros. Sí, De que haya acuerdo. dicho que sí. Honestamente creo que es una... Mal que bien, vamos a estar agradecidos toda la vida. O sea, fue una cosa que sin duda nos catapultó El salto, a otro sí. lado. Sí. ¿Y por qué lo hizo? ¿Porque le gustó la canción? ¿Quería apostarla a nuevas bandas? Nosotros conocimos a la hermana de Paulina en su momento después y la hermana nos contó que ella conoció la canción primero, se la mostró a la hermana y que Paulina se obsesionó con la canción, que le encantó la canción. Mm. Y fue y la pidió en la disquera, que fue un poco el tema. Ok. Porque la hermana la había conocido. Porque nosotros en ese momento movíamos todo un poco como entre amigos, ¿no? Por WhatsApp, como que vea lo que acabamos de hacer y tin, tenga la canción. Y ella tenía unos amigos, la hermana tenía unos amigos colombianos en la universidad y llega como a través de ellos. O sea, básicamente obra y gracia a la suerte. Y Paulina oye la canción y dice como, me la pido, yo quiero esto. Y cuando nos dicen, ella quiere la canción, le decimos, bueno, pues solo si es con nosotros. Y ahí es cuando ella dice, bueno, está bien. No Es como, mames. ¿qué? Ok. ¿Y si fue un momento así de película que cambió la vida radicalmente o Puf, no? obviamente. Pero por completo.
obviamente. Fue muy loco porque estábamos en la universidad, en ese momento Villa y yo estudiamos música, bueno, Villa también estudiaba ingeniería y yo estudiaba administración, pero prácticamente importa. mucho más música. Sí. Sí, hemos estado estudiando 7 carreras y en ese momento nos empezaron como a reconocer en los salones de clase y en la universidad y como eso que uno nota que uno empieza a pasar y la gente empieza a murmurar. Además era muy al lado. incómodo tener una canción con Paulina Rubio y estar estudiando música. Sí, Era pues uno estudiando era Bach. una dicotomía muy brava, Muy chistoso. weón. Y además que yo siento que los profesores de música como que sabían. Los resentían, Sabían y como que juzgaban un poco. resentían. En esa Full. época me acuerdo que estábamos viendo como pues los corales de Bach. Contrapunto y eran, clásico. y eran unos ejercicios difíciles, o sea, para nosotros. Marica, yo era un ciego absoluto para primera vista. Hay momentos en los que uno se siente absolutamente en peloto en la vida y uno es un examen de primera vista para leer partitura. Y entonces era como esta frustración de tener que enfrentarse a eso y al mismo tiempo que el profesor supiera que uno tenía una carrera musical que estaba intentando triunfar haciendo pop y a uno lo juzgaban. Además que uno tenía como esa necesidad de probarse como, sí, yo hice una canción con Paulina Rubio, pero le voy a cantar el coral de Bach como ningún otro en esta clase. Prepárese. Y era difícil, güey. Además porque había gente muy dura, güey, ¿no? Como, o sea, había gente muy talentosa que llevaba toda la vida en conservatorio tocando violín toda la vida, ¿no? Era chistoso, era Sí. chistoso. Sí, está raro la parte teórica de la música porque, pues o sea, no necesariamente, o sea, no lo necesitas tanto para llegar a un éxito comercial, ¿no? O sea, obviamente te ayuda, son herramientas. Yo me acuerdo, yo cuando estaba en carrera, yo soy ingeniero de software, pero estudié una concentración en producción musical. Y me acuerdo también el enfrentarme a la partitura es bien cabrón. De hecho, yo hice un software que te enseñaba a leer partituras mecanográficamente, así como aprendes a escribir. No jodas. Hice un Wow. software que se llama Midiot, de Midiota. O sea, que MIDI No. para idiotas. Y jugabas así, güey. Brutal. Y no sé, como que a mí siempre me ha gustado la parte teórica de la música, la verdad, porque me gusta el elemento matemático, pero pues conozco gente que es muy virtuosa, que toca muy cabrón, canta muy cabrón y no tiene ni siquiera ese conocimiento teórico, no te pueden leer una partitura. De acuerdo. Sí, no, yo, tal cual lo que tú dices, yo creo que es una herramienta que a nosotros nos ha servido mucho. nos ha O sea, servido. nosotros Sí, cuando sin duda. estamos haciendo una canción, Sobre todo la armonía, ¿no? hablamos en números y en como el propio lenguaje que aprendimos de la universidad, pero muchas veces puede ser un arma de doble filo, porque a veces también hay que, o sea, un poco, devolviéndome también en pro de buscar lo más simple, que muchas veces es lo más lindo, Sí. entre más herramientas uno tiene, es como, no sé si te pasa, seguro usas presets y cosas de herramientas, uno a veces tiene tantas opciones que Sí. es como, ¿con cuál carajos me voy? En cambio, si uno sabe 4 acordes, pues Sí, uno te busca vas la forma de hacerlo rendir también. Y eso, y también que pasaban accidentes muy lindos, ¿no? Cuánto me duele para mí siempre será la canción que, o sea, nosotros no teníamos un poco ni idea qué estaba pasando en esa canción y tiene Sí, como- una cosa muy especial que si hubiéramos sabido qué era, no lo hubiéramos hecho. ¿Qué cosa? Una modulación Sí, bien rara. Es un cambio, es una armonía que no es... Técnicamente no encaja. Ya. Sí, no debería encajar y funciona. Teóricamente. Ok. Entonces eso es cool. Pero también empiezas a agarrar, o sea, digo, en su momento a lo mejor lo hicieron porque no sabían, pero luego ya cuando tienes esas herramientas empiezas a jugar precisamente con las reglas, ¿no? O sea, Claro. es esta idea de que tienes que saberte las reglas para romperlas. Claro. Me pasó mucho también cuando, digo, en universidad también estudié cine, pero muy ligeramente, y me acuerdo que me metí una clase de cine y me voló la cabeza porque el maestro me explicaba el lenguaje cinematográfico. Entonces había ciertas cosas que me hacían sentir ciertas películas y yo no sabía por qué, y al explicarlas te hacía un chingo de sentido. Dice, claro, por eso existen los clichés. Por eso si tú quieres que un personaje se vea imponente, lo tomas de abajo. Claro. O si quieres que un personaje se vuelva inestable, le tuerces un poquito la cámara. Y como que te das a ti mismo esas herramientas que después van Qué a plasmar más tu idea, y tiene que ver con este elemento que regresa a la simpleza, porque ya sabes que puede funcionar. Y luego ya si te vas al siguiente nivel, pues empiezas a jugar con estas reglas y las empiezas a doblar, ¿no? Wow. Sí, exactamente. Empiezas a hacer a lo mejor, pues digo, en música yo sé muy poco, pero a lo mejor una canción, no sé, triste con acordes mayores. O empiezas a hacer como estos híbridos, ¿no? Extraños. Totalmente. Total. Nosotros, de hecho, ahorita estamos en... Ya hicimos un poco el experimento del pop y como ya hicimos la canción con solo 4 acordes, ya hicimos la canción con... No hemos podido hacer la canción con 2 acordes porque esa es más difícil aún. Esa es la más difícil. Eso es más difícil porque... Con 2 acordes. Bueno, es muy reggaetonero, uno Sí. oye canciones de reggaetón con 2 acordes, pero una canción de pop en nuestro lenguaje con 2 acordes, difícil. Que para el que le interese, no queda nada de Juanes. Para mí ya no queda nada. Es de 2 acordes. Es de 2 verdad. acordes. Y es espectacular, güey. Es un Órale. temón. Pero ya hicimos canciones más complejas musicalmente, con lo que hemos aprendido en la universidad y con otras canciones. ¿Qué iba a decir?
Ahorita nos falta... ¿La de 2 Sí. acordes? No, el tema de las modulaciones. Lo que hicimos en Cuánto me duele, Pero sabiendo. pero Consciente. metiéndose más en eso. Hoy me estaba viendo una entrevista de Sting que le hace este man Rick Beato, que es un youtuber de música que vemos a veces. Rick Beato se llama. Rick Beato. Y el man cuenta que básicamente la estructura para este man es muy importante, para nosotros también, pero en ese momento la estructura era más compleja y que las canciones de Sting siempre tenían una o dos modulaciones como parte fundamental de la estructura, o sea que para que la canción estuviera terminada tenía que modular en el bridge y volver a modular otra vez para... O sea, es una cosa que para nosotros es Sí. muy rara, obviamente es muy poco compatible con la música comercial de hoy en día, pero es el tipo de videos en los que uno de pronto ya puede meterse. Sí, es como por ejemplo esos videos en donde te empiezan a explicar que la serie Fibonacci se repite en muchas Sí. composiciones de música clásica, ¿no? Sí, sí, Que sí. dices, órale, y no sé si lo hacían consciente Ajá. o Pues inconscientemente. Las invenciones de Bach son simétricas, Ajá, no sé sí, qué. Sí, es como con un palíndromo musical, hay videos así. Sí, que es ese tipo de cosas que te hace darte cuenta que por más distintas que sean las áreas de conocimiento humano, a fin de cuentas todo es conocimiento humano. Y hay unas reglas, no sé si llamarlo reglas, pero hay unas estructuras que incluso se representan físicamente que son compatibles en distintas áreas de conocimiento. Y muchas veces la creatividad es agarrar un patrón que te topaste en este lado, extrapolarlo y aplicarlo acá, güey. De acuerdo. Yo sé, por ejemplo, hay un protocolo de congestión de datos en internet que se llama TCP/IP. ¡Wow, marica! No pensé que iba a terminar hablando de esto hoy, qué chimba. Y ese protocolo de congestión de datos está basado a grandes rasgos con la manera en la que las hormigas mueven la comida. Incluso tú puedes ver una ciudad desde arriba y parece un microchip, o sea, Por hay completo. ciertos patrones que se repiten físicamente. Pues Y está interesante encontrarte eso y eso es como una tal muestra cual, de en eso. Japón hace poquito también estaba viendo que estaban haciendo experimentos ¿La del metro? sí, Yo- la yo del vi lo metro, mismo. la del metro con el hongo, que ponen un hongo en la mitad de un laberinto que está basado en la ciudad de Tokio y ponen como comida en distintos nodos poblacionales de la ciudad y dejan que el hongo crezca random y luego se reorganiza en 24 horas y te muestra cuáles son las vías más óptimas para el sistema de Sí. transporte de la ciudad. Es No como, mames. ¿qué me estás locura, contando, güey. weón? Sí, estos algoritmos después se acaban representando en la naturaleza. Sí, como la biomímica, creo que se llama todo eso, como hacer Sí. como... Eso está bien chévere. Pues es que la neta, el algoritmo más grande de la existencia, pues es la evolución, ¿no? O sea, la evolución es Si te premiar- mueres, no te mueres. pues es premiar mutaciones genéticas que te hacen más probable que sobrevivas, ¿no? Tal Y cual. eso es un algoritmo que se puede replicar tecnológicamente y encontrar como que esas relaciones en música, en biología, en matemáticas, a mí también se me hace bien interesante, güey. Y la teoría a veces te verbaliza esas cosas, porque hay cosas que a lo mejor sabes Sí, y sí. hasta que no te dice un maestro, mira, esto se llama esto, y dices, sí, eso. Y ya lo tienes como modularizado, ¿no? De acuerdo. Sí, al final, wow, esto está abstracto, interesante, güey. pero al final las tendencias son un poco eso, ¿no? O sea, que qué canción es más probable que escoja un oyente para escuchar y pues empiezan a hacerse más canciones de ese tipo y Sí. se va generando una tendencia en torno a esa ventaja, llamémosla reproductiva, de hacer una canción como esa, ¿no? Que más gente la va a escuchar. Y aún siento que aún más asustador, creo yo, es la idea de que esos mismos patrones uno los deja de ver, pero los algoritmos hoy en día Claro. sí los tienen. Entonces, 100%. TikTok te dice qué es lo que tienes que consumir porque sí sabe, a pesar de que para ti de pronto no es tan claro qué es eso que tú quieres. O Spotify te hace tu daily mix Sí. y tú no tienes tan claro por qué te está poniendo esta canción, pero funciona. Pues como fueron ustedes los que me contaron de la noticia de... ¿Cómo fue? Que había una mujer que estaba embarazada y no sabía que estaba embarazada, Sí. pero por los patrones de comportamiento, No, ni idea. como que Amazon le empezó a recomendar cosas. Me está jodiendo. Sí, Sí, me pero acuerdo. no me acuerdo dónde vi, puede ser pura mierda, pero me... No, yo sé que lo leí alguna lo- vez, pero lo no vi sé en si algún fue yo lado, el que alguien me lo conté. contó y me pareció, o sea, no me parece como para nada absurdo, Sí. como Sí, que... no, entiendo. Sí, que eso es, ese es el... Como ustedes ven el tema de la tecnología, ahorita, está muy de moda ChatGPT, pero en general la inteligencia artificial, que ya está empezando a abarcar un poquito más trabajos creativos, porque la tecnología Ujú. generalmente sustituye trabajos que son sistematizables. En el caso de la inteligencia artificial, en donde ya la máquina sabe cosas que tú no sabes que sabes, se vuelve ya una competencia incluso para el ámbito creativo. Justamente cuando fui a ver a Blink, fui con un buen amigo que se llama Diego Rusarín. Y este güey... Fan. Como, No. saludos al buen Diego, la neta es un tipazo. Y este güey como que conocía ahí un manager y había una leve probabilidad de que hubiera sacado una entrevista con Blink. Entonces yo estaba en un avión a punto de abordar y me dice, güey, necesito que me redactes un correo para reenviárselo a el manager de este güey a ver si se arma. Y le digo a ChatGPT, redáctame el correo. Y yo nada más- Divino, huevón. y le doy las características de mi podcast. Le digo, es un podcast en español, se llama Creativo, estoy en Monterrey, tengo un póster de Angels and Airwaves para que lo mencione en el correo. Le doy como que todas estas ingredientes y me redacto un correo y yo nada más edito tantito.
eso es algo que en el futuro va a ser más común, que los artistas en lugar de creadores se vuelvan editores. Ustedes Curadores. ¿cómo lo ven? Curadores, Por exactamente. completo. Yo creo que es real. Yo, por ejemplo, a mí el tema de inteligencia artificial me encanta desde hace varios Sí. años y de hecho hemos como tratado de meter estos temas dentro de nuestro trabajo, pero yo fíjate que creo que yo no creo que a uno lo vaya a reemplazar la inteligencia artificial. Probablemente te reemplace alguien que sabe usar inteligencia artificial y que es un mejor Sí. curador que tú. Pero yo creo que, si bien es cierto que en muchas de estas labores que tú mencionas creativas puede que empiece a suceder, yo siento que probablemente en la que más lejos está de suceder es en el en vivo, que yo siento que es una cosa que por lo menos yo creo que para nosotros es reconfortante en la medida en la que yo siento que es de una u otra manera nuestra punta de lanza Ya. en muchas cosas, porque sí, probablemente el que oye lo-fi hip hop para estudiar, ese se lo van a, o sea, ese se lo va a comer el algoritmo ya. Pero aquel que tiene una voz con un timbre que es identificable, o la gente que ya ha construido carrera, que tiene un tema de concierto en vivo, yo siento que eso todavía le falta un poquito, pero creo que uno tiene que estar preparado y empezar a utilizar estas herramientas en su trabajo ya, o si no, Sí. sí te va a agarrar, Vas a quedar atrás. sí te vas a quedar Yo atrás. pienso que hay una cosa que igual falta un poco más de tiempo para que la inteligencia artificial pueda terminar de cultivar por sí misma, y es el tema como de la sensibilidad artística. Y a lo que me refiero con esto es como hace poquito vi una entrevista que le hicieron a Rick Rubin, que es un productor, que es un personaje y es como... Vi que sacó un libro de Creative Sí, de Access. Creative Sí, Act. me lo quiero No, pedir. Yo también me lo quiero Yo leer. también lo quiero Lo pedir. quiero poner en la sala de mi casa. Y entonces era un Club clipcito de de la lectura. entrevista que le decían, bueno, ¿y usted por qué le pagan? O sea, ¿usted por qué...? Si usted no sabe tocar, si usted, Usted- no sabe... ¿Usted sí. por qué cobra? El tipo dice, no, mire, yo no sé tocar ni un instrumento, yo no sé sentarme enfrente de un computador, pero a mí me pagan por la profunda seguridad que tengo en mi criterio Sí. y en mi gusto. Sí, que no, sí. Y al final yo creo que eso está muy ligado a la sensibilidad artística, y es como entender qué puede funcionar y por qué puede funcionar y por qué puede generar emociones. Entonces eso también está ligado a lo del curador de arte, pero en un nivel también muy profundo y no es solamente como decidir como... No es tan marketingiano como podría ser, me explico, también hay un componente artístico muy ligado a eso Intuitivo, claro. Sí, sin duda. que todavía falta como por desarrollar en la inteligencia artificial. Pues yo creo que eso es el que va a aparecer ahí. Es un gran curador que se puede usar de inteligencia artificial. Sí. O sea, como que probablemente no van a inventarse Art GPT mañana, que va a ser un artista que nos va a matar a todos. Probablemente no, pero yo sí creo de hecho, yo siento que ya está empezando a pasar. O sea, uno ve artistas como hay un turco que se llama Refik Anadol, que es un artista visual que trabaja con esculturas de datos y temas de inteligencia artificial desde hace varios años. Y el tipo usa inteligencia artificial, pero él es el artista. O sea, Sí. la inteligencia artificial no está haciendo nada que no, o sea, no vale nada por sí sola sin que este tipo la conceptualice, la entrene, la ponga, la exponga, etcétera, etcétera. Yo tengo otra forma de verlo, es que mi sensación es que la gente se logra impresionar más de lo que puede llegar a entender. O sea, a mí me pasó una cosa, es que la última vez que estuvimos en Italia, fui a un museo que había de Da Vinci, en el que mostraban como muchas de las invenciones de Da Vinci, y en especial, pues es sorprendente que muchas cosas se puede entender la mecánica detrás de la invención, la forma en la que se inventó la vaina que sacaba el agua con el tornillo, que lo que hace es que jala con un peso y el tornillo succiona el agua, como que uno logra entender la invención y logra valorar lo impresionante que es. Lo que yo creo que es cuando la inteligencia artificial se apodere de todo y nadie puede entender cómo se hacen las canciones, yo creo que va a tener que, en mi opinión, ¿no? Esto es una predicción absurda, pero va a tener que persistir el morbo de poder entender cómo se hicieron las cosas. Ver a alguien tocar. Ver a alguien tocar. Como yo veo la Sí. guitarra, veo la cuerda moverse, entiendo que el sonido sale de ahí, entiendo que el sonido sale de su boca y eso me produce cierto placer entenderlo, pero Sí, yo le tengo fe a eso. también, y estoy de acuerdo con el tema de que cada vez nos vamos a volver más curadores, pero también creo yo que ese trabajo de curaduría va a estar con el tiempo reduciéndose a cada menos. Y el Sí. tema que tú dices de que siempre va a haber un valor en la parte humana, creo que por ejemplo con el ajedrez se da mucho. El ajedrez ahorita la máquina es infinitamente superior Sí. al ser humano, sin embargo existe un campeón Torneo de mundial ajedrez, claro. Sí, sí, Total. y sigue habiendo alguien o un público cautivo que sigue el ajedrez, ¿no? Sí, Sí, Deep sigue Blue no habiendo- acabó con pues, los torneos. para Sigue siempre. habiendo un ruso que... Pues como el documental Ahorita es un chino que se llama ¿Ah, sí? Ding Liren, acaba de ser campeón por primera vez después de 10 años. Hay un Ajá. No campeón. jodas. No sé si vieron el documental ya es viejo, ¿De AlphaGo? el de AlphaGo. Sí, sí, sí. Ese Sí. ese de hecho, AlphaGo, ese es el algoritmo principal del que sale toda la revolución de hoy en día. O sea, ese es el momento en el que todo el mundo dice, ¿qué?
¿Cómo así? ¿Por qué? Sí. Sí, literal, el man que hace el algoritmo, uno de los manes que tiene el paper del que sale el algoritmo con el que arman todo el tema de AlphaGo es uno de los fundadores de OpenAI. O sea, es este man, Misha, no me acuerdo el nombre del tipo, pero es un tipo, es uno de los principales, es uno de los cofundadores con el Musk, que son unos manes como autores del paper con ese algoritmo que es al final la base de las redes neuronales. OpenAI, que le pongo AlphaGo. Pero What the fuck, sacaron el algoritmo. OpenAI. A ver, ya te digo exactamente cuál es. O sea, AlphaGo es un programa que juega el juego Go, que el juego Go es como un ajedrez. Ajá, es como, sí, con infinitas más ajá. posibilidades, sí. Y AlphaGo es el algoritmo que juega precisamente AlphaGo. Y digo, es que eso es lo cabrón de este Ilya tipo de algoritmos nuevos. Sutskever. Ok. Eso es lo cabrón de este tipo de algoritmos nuevos, güey, que ya operan en lógicas que trascienden la del humano. O sea, ya cuando se entrenan a sí mismos, por ejemplo, en ajedrez, que estoy un poco más Eso me familiarizado, parece un video. el engine más fuerte de ajedrez se llamaba... Deep Blue, ¿no fue el que mató? Deep Blue fue el que le ganó a Kasparov, esa era una supercomputadora. Pero el engine más famoso de ajedrez hasta hace algunos años se llamaba Stockfish, que era un engine que en ajedrez hay un sistema de rating que te dice qué tan bueno eres. Magnus Carlsen, por ejemplo, que es el mejor del mundo, tiene 2.800. Bueno, te voy a decir un número. Stockfish tenía 3.200. Y luego Google, utilizando la inteligencia artificial, saca un algoritmo que se llama, un engine que se llama AlphaZero. Y le dice, tú aprende a jugar ajedrez. Yo no te voy a dar mis sesgos humanos, no te voy a dar juegos, tú hazte como quieras y aprende a jugar ajedrez. En 1 hora, un pedacito, en 2 horas, le empezó a ganar al engine más famoso, o sea, al engine más cabrón, y ahora es el engine más fuerte. Sin decirle nada, solo decirle las nada. reglas. Sí, iterando. Iterando, claro. Sí. Y Acá- ahí es cuando ya no le dejamos de entender, vaya. Sí, no, son cajas negras. Mira, acá tengo este señor, ¿Sí? el señor se llama Ilya Sutskever, que es uno de los lead scientists de OpenAI y es uno de los coautores de AlphaGo. Que de hecho ahorita pasó una cosa bien interesante justo con AlphaGo hace un par de semanas, y es que se dieron cuenta de que había una manera en la que un principiante le podía ganar a AlphaGo. Ok. Jugando con una técnica como súper tonta, como de rodear, ya. como de solo rodearlo todo el tiempo y como Pero que... seguro duró una vez y ya. No, o sea, era como un tema como estaban terminando de investigar, no me acuerdo exactamente en qué termina la historia, pero sí estaban como envidiados con que habían encontrado como una virtud humana que lograba todavía superar la parte más algorítmica de AlphaGo, Pero lo que pasa un poco en el documental es que cualquier atajo no, que sí. toma el humano, el no, este computador lo entiende. este es un desarrollo como de hace semana y media. Ok. O sea, Oigan, yo tengo que ir al baño, ¿puedo Sí, hacer pásale, una pásale, hermano. breve pausa? Sí. Hidratación, Sí, después, muchachos, weón. hidratación. Es porque estoy acá tomando Bueno, regresando a dos la- litros a de la- agua, weón. A la carrera musical, güey. Ay, que me machuqué. acá está esta mierda, güey. Ahí estás. Aquí hay un baño si quieres a la derecha, nada más le cierras ahí a la puerta. Sorry. No, weón, ¿cómo le va a ganar un amateur le ganó a AlphaGo No mames. consecutivamente, usando una técnica bien random, como de rodearlo como un exploit? Ya. Pero a lo mejor lo que hizo que fue explotar que no iba a poder analizar esa No tengo muy claro Como cómo la fue. aleatoriedad, pues, en su O sea, comportamiento. lo un que, poco también. lo que dice acá es que simplemente el man usa una técnica que es como como simplemente todo el tiempo está rodeándolo y que simplemente no es una técnica que se use en Go. Entonces Ya. que la máquina no podía responder. Sí, pero seguramente lo van interesante. a parchar y yo creo que le va Sí, no, ya, a o acabar sea, eventualmente funcionando. Si metes esos juegos en su dataset de entrenamiento, probablemente sea diferente. Qué loco. Regresando a la canción de Paulina Rubio, Backtrack. ¿fue difícil o fue raro al principio lidiar con todo el reconocimiento que empezó a surgir, güey? No, fíjate que nos pasó algo que yo creo que se mantiene un poco hasta la fecha, de pronto un poco menos, pero se mantiene, y es el tema de que tener una banda tiene sus grandes ventajas, y una de esas es como la disipación de la percepción de éxito un poco. No sé si tiene sentido, pero un solista pues tiene una cara y es él, Ya. y eso es como el éxito está concentrado en una persona y su comportamiento pues está determinado respecto a ese reconocimiento que tiene. En el caso de una banda pues es distinto porque pues somos 4, digamos que también parte de lo que nos ha hecho como creo que la banda que somos es como darle el papel que cada uno tiene, ¿sí? Y eso pues al fin y al cabo termina como repercutiendo. ¿Cómo vas? Pásale. en sí, como el tema del reconocimiento, no sé, creo que nos lo hizo mucho más fácil. Gabriel, bienvenido.
El que ha habido se dice acá en Monterrey. Que ha habido es como sí, pues un saludo, un que hola. Qué chistoso. ¿Ah, Es que sí? siento que Sí. yo me he dado ¿Qué va? cuenta en los últimos meses que yo siento que el norte de México comparte un montón de palabras con el español colombiano. Sí, Sí, o sea, pues no sé, yo por ejemplo tengo una amiga de Tijuana con la que me ha pasado bastantes, por ejemplo dicen carro, que eso me parece videoso, versus versus el coche del resto de México. sí, acá se dice más carro. Sí, ese me parece chistoso. Qué bien. El otro día descubrí que achicopalado es una palabra que se entiende y se usa acá en México, en el norte. No puede Chico ser. Palado, yo no sé qué Ese es me eso. tocó, ese Ya. me tocó en Tijuana. Yo Supongo no que sé qué será es allá. eso tampoco. Achicopalado. Está chico paladito, está tristecito. Sí, Achicopalado. Sí. Achicopalado. le dio para abajo. Oye, entonces ya estás en el 350 de este podcast. Qué Sí, esto es como el barbaridad. 350. O sea, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esta vaina? Pues empezó como en el 2016, como unos 7 Ah, años. no, puta, ya es un resto Pero de siendo tiempo. constante llevo como, pues como desde pandemia, desde el 2020, 3 años. O sea, 3 Fuerte, años así weón. full y 6 años. Es que yo empecé con mis libros y el podcast para mí era una manera de promocionar mis libros y luego el podcast empezó a crecer más que los libros. Qué loco. ¿Y tus libros de qué son? Pues ahí hay uno, se llama El Arte de Perder, es el último que saqué. Y la verdad yo los trato como especiales de stand-up, o sea, son de ideas que tengo en mi cabeza, las desarrollo y las... Ah, eso está bien chévere. sí. Chimba. Hablo de creatividad, de tecnología, de arte, de... Son como que ideas que me voy quedando y las desarrollo en capítulos. Es el creativo, eso lo Me saqué. encanta la edición. Está divina la edición, la ¿no? edición. Está súper bonita. Sí. Sí, ese lo hice yo, el diseño y todo. ¿De verdad? ¿El diseño también? Sí. La impresión no salió también, está un poco rígido. El diseño de ese lo Este está divina la impresión, me encanta también. Sí, ese está... Muy, 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 muy. Qué loco. A ver, a ver, a ver. Oye, ¿y tú qué estudiaste? Yo soy ingeniero de software. Ah, verdad. Pero Y- diseño y eso por tu Pues lo cuenta. aprendí. Sí, ese fue el primer YouTube. libro que me aventé a hacerlo. Ese no lo hice yo. Y por ejemplo, o sea, dirías que usas más YouTube que cualquier otra página, como Reddit. Yo de consumir, Sí, o sea, ¿qué consumes? yo creo que uso más Instagram. ¿Instagram? Bueno, YouTube, la verdad sí, YouTube, Instagram cuando no tengo nada que hacer, pero YouTube sí consumo bastante, me gusta mucho podcast, consumo mucho pues videos de música, de tecnología. Claro. ¿TikTok todavía no tanto o qué? La neta TikTok no. Sí. Es que mi página no, mi algoritmo no es mío, entonces no. Es de Claro. la persona que sube los TikTok, chao. entonces es una morra y salen puras pues cosas de Sí. maquillaje, así que no es para mi Pero Te es el entiendo. momento de decir que obviamente estás invitadísimo al show de hoy, ¿no? Si quieres. Ah, gracias. De verdad. Hoy tocan en la Arena Sí. Monterrey. Nos encantaría Hoy y mañana. tenerte A allá. huevo. Sí, nos avisas para ver con quién quieres ir y lo cuadramos. Sí, chingón. Brutal. Pues bueno, bienvenidos al podcast de regreso. ¿En qué estábamos, güey? La canción. La canción de Paulina. Ya hablamos sobre lidiar con la fama, güey. Hablando del proceso creativo, ¿cómo nace para ustedes una canción que son, pues, obviamente 5 o 4, perdón, personas que se involucran mucho en el proceso, que también cantan y tocan varios instrumentos? ¿Cómo nace para ustedes una canción, güey? Yo creo que ha salido de todas las formas posibles, la verdad. A veces que sale una cosa en guitarra o en piano o en algún instrumento que da pie como a una chispa especial que surge algo. Pero también hay veces que tenemos una frase tatuada en la cabeza durante mucho tiempo y como que uno le busca la manera de meterla en una canción. En términos generales intentamos hacer entre 1 o 2 o algo así y como después acabarla entre todos o también lo hemos hecho, que no sé, hay tantas formas, lo hemos hecho todos al tiempo, empezar de cero. Pero cada quien propone canciones o después trabajan en una canción. ¿o Lo hemos cómo es? hecho de todas las formas Ya. posibles. Sí. Yo creo que sí es real, es que a medida que ha ido pasando el tiempo, como que ha sido muy cool como ir descifrando la metodología de trabajo y como que siento que en los últimos 2 años, el último año, como a partir del 4.º disco, mucho más fuertemente que antes, como que conscientemente como que nos spliteamos un poquito más en la parte visual y la parte musical, digamos. Entonces en este momento, digamos, los Juan Pablos están mucho más involucrados, digamos, en la composición, como todos los días estos manes están sacando ideas, componiendo, tirando, que procuramos igual reunirnos después, darles una chequeada a todo, e igual de la otra manera, en la parte visual, en la parte con quien estamos trabajando a nivel visual, creativos, proveedores del en vivo, de los discos, los videos, como que Simón y yo en este momento estamos también mucho más metidos y rebotamos con los 4, como que eso son las ventajas de ser una banda, ser Sí. 4, como que podemos delegar, podemos distribuir el trabajo y yo siento que en la medida en la que nos conocemos también, sabemos qué le gusta al otro, qué no le gusta al otro, como que es mucho más, o sea, como que hemos partido como de la idea de dejar que los otros hagan, que la caguen y el día que la caguen uno decir, hey, esto no me gustó, ajustemos para que la próxima vez no pase así, antes que tener que revisar todos los 4 todo el tiempo, antes de que se ejecute algo, y la verdad es que nos ha funcionado muy bien.
¿Qué otras características, ahorita que estás hablando del tema del diseño, aparte de lo musical, creen que les han ayudado, que han influido, o qué habilidades son importantes para desarrollar una carrera como la que tienen? O sea, porque entiendo que tocar bien y cantar bien funciona, pero ¿qué otro tipo de habilidades también son importantes en la industria? Yo creo que hay muchas cosas. O sea, creo que para responder a esa pregunta de pronto es bueno darte un contexto como de ¿Quiénes somos? como ya a nivel más personal. O sea, sí, vamos a empezar por Villa. Por ejemplo, Villa estudió música, pero Villa es ingeniero. Villa se graduó de Ingeniero de ingeniero industrial. Entonces yo creo que eso da como cierta, pues Villa es un tipo muy estructurado y eso sirve para muchas cosas que diré. Muchos procesos. Luego Martín estudió diseño gráfico, que es fundamental porque, por ejemplo, Martín es el que le da el visto bueno a todas las piezas que nosotros sacamos y a todos los videos, carteles, cualquier cosa que tenga algo gráfico, Martín está detrás. Simón estudió historia y Simón pues siempre le ha gustado mucho leer y escribir, o sea, ya sacó su primer libro, ya está trabajando en el segundo y eso, las habilidades yo creo que de escritura y de semántica de Simón nos aportan mucho a la hora de comunicar cosas, de hacer nuestros comunicados oficiales, por ejemplo, todos los escritos de los discos, las conceptualizaciones. Últimamente estamos trabajando de una forma que a mí me encanta por lo menos y es que, por ejemplo, tenemos una idea para un disco. Entonces, por ejemplo, se le puede ocurrir a Villa o a mí o a quien sea y la idea puede ser, oigan, quiero que el siguiente disco hable de la cerveza y que sea una conceptualización, una abstracción del proceso de creación de la cerveza y cómo eso se puede ver reflejado en nuestra música, no tengo ni idea. Entonces Simón, el siguiente paso es que Simón hace un texto y explica exactamente por qué la cerveza y la creación de la cerveza se ve perfectamente en la creación de este disco y lo vende, porque Simón vende cualquier cosa. Simón le gana a ChatGPT, weón. O sea, Nuestro ChatGPT, weón, interno en Morat. O sea, entonces Simón lo vende, Martín se lo pasa, Martín hace el mood board y todos los conceptos como más estéticos y gráficos alrededor de eso y ya digamos que es trabajo de Villa y mío como después coger todas esas ideas y volver a la música y que todo tenga mucho sentido. Y ese es el proceso en el que estamos ahorita con nuestro quinto disco. Que sale en bastante tiempo y ya estamos comenzando, o sea, sin duda es como el proyecto que hemos comenzado a trabajar con más tiempo anterioridad. Y eso realmente nos ha funcionado un montón. Y un montón. Últimamente, yo volviendo a tu pregunta inicial, como de qué habilidades se necesitan para hacer lo que hacemos, estoy como enviado con una y es el tema de como de tener un criterio educado sobre por qué le gusta a uno lo que a uno le gusta. Porque yo creo que... Dale, Rick. Sí, ahí como que uno puede abstraer, o sea, ahí uno puede abstraer como la idea detrás de lo que a uno le gusta y aplicarlo en otros contextos completamente distintos, pero entendiendo que eso a uno le gusta y que probablemente si lo prueba de otra forma, pues va a generar una sensación igualmente agradable. Entonces, creo que siempre en un proceso creativo el primer paso es entender a uno por qué le gusta lo que a uno le gusta. De acuerdo. Digo, ese perfil tan diverso que tiene la banda fue algo consciente. Me imagino que con ustedes tres no, pero tú cuando entraste a la banda también estaban buscando a alguien que haya estudiado diseño. No, cero. Fue una cosa accidental que se fue organizando. Sí. Además, Martín empezó a estudiar diseño después de que entrara a la banda. No, y ahorita nos está pasando una cosa muy loca y es que a medida que ha ido pasando el tiempo, más gente se incorpora al equipo y hemos identificado que cada vez es mayor el reto de organizarnos y entender bien quién hace qué. Delegar a veces es muy complicado, incluso entre nosotros cuatro delegar es difícil, es un ejercicio que hacemos conscientemente y todo el tiempo, pero es complicado y es complicado hacerlo con gente externa a la banda, pero es una cosa que nos toca hacer. Nosotros hablamos, por ejemplo, de Coldplay como referencia o muchas otras bandas que nos encantan y nosotros pensamos, sí, o sea, esta gente está pendiente de la música, pero dudo que esta gente está pendiente del corriente de el color de la pulsera que ponen en los conciertos. Puede que no necesariamente, puede que ya confíen lo suficiente en alguien de su equipo como para delegar eso. Y creemos que eso es algo que nos espera a nosotros de alguna forma, a menor medida. Pero no estamos ahí todavía. Ir a hacerlo poco a poco. Entonces, hace poquito, yo creo que esto responde muy bien a la pregunta, y es, hace poquito nos metimos en una película de organizar todo nuestro proyecto como el organigrama, como realmente... Como la estructura empresarial, como real. ¿Quién está en nuestro proyecto? ¿Quiénes son, sobre todo esa palabra es clave, quiénes son los responsables de que las cosas pasen en cada área? Y nos envidiamos y pensamos en una visión como por departamentos. Y decimos, nuestra banda tiene departamentos. Está el departamento de imagen. Y el responsable de que las cosas pasen en el departamento de imagen es Martín. Está el departamento de producción musical. El responsable de que las cosas pasen en el departamento de producción musical soy yo.
y así con otros departamentos. Por ejemplo, tenemos este año que pasó, empezamos una fundación por primera vez, tenemos nuestra propia fundación, y el responsable de que las cosas pasen es Juan Pablo, que es otra persona que se llama Juan Pablo. Que no El está tercer Juan Hay Pablo. muchos Juan Pablo, sí. Sí, un resto, de pero hecho hay 4. Nunca he tenido tantas... O sea, si grito Juan Una Pablo, persona con voltean, el ¿no? mismo nombre Sí, pero tantas por, veces en pero mi por vida. cada departamento hay uno de nosotros que está encargado. Es Ya. un poco la filosofía. Entonces, no sé, por ejemplo, tenemos un departamento que es de la parte más del negocio de la banda, como Business. el literal. business de la banda. Y, por ejemplo, yo soy el encargado, pero tenemos una persona que nos ayuda Claro. en eso. Y así con todo. Entonces, lo tenemos todo muy mapeado y estamos como en proceso de ver cómo nos funciona y organizarnos cada vez más. Pero Hicimos siento un que es documento como de muchas 10 páginas. páginas más. Pero siento que Bastantes más páginas. como que se siente que con este documento y con esta idea como que entramos igual en como en otra nueva era Claro. creativa y de dinámica y creo que se está sintiendo el camión Sí, andar de acuerdo. en forma. Sobre todo porque nos pasaba que ya hay gente en nuestro equipo que obviamente es muy proactiva, muy creativa, tiene muchas ideas y nos estaba pasando que muchas veces no sabían exactamente cómo ¿A quién acudir? a quién acudir con una idea o cómo hacer que una idea pasara. Y esto lo que hace es que muy fácilmente le dice a alguien, ok, tú tienes una idea de este tipo sobre la imagen de la banda, Se lo vas a habla, dar. habla Sí. con Martín para que esa idea pase. ¿Tienes una idea de una canción? A lo mejor habla conmigo. ¿Tienes una idea Claro. para la fundación? Habla con Villa. Entonces, saber exactamente cómo fluye la información, que yo creo que es de las cosas más difíciles cuando un equipo se va volviendo cada vez más grande. Literal. Sí, tener el mapa te ayuda un chingo. O sea, todo esto que me dijeron me recuerda mucho. Hay una serie en Netflix que se llama Abstract, que es muy Uf, buena. Alta serie. Ajá, hay- Demasiado buena. Es una seriezona. Y hay un capítulo de una morra que se llama Neri Oxman, que para mí fue de mis capítulos favoritos. Y ella en la serie te muestra como un cuadrante. Y el cuadrante a grandes rasgos resume cómo es el progreso humano. Entonces ella en los cuadrantes lo divide en 4, obviamente, y pone arte, ciencia, ingeniería y diseño. Entonces ella dice que el progreso es de manera de espiral, en el sentido de que el output de un cuadrante es el input del siguiente. Entonces ella dice, el arte o el artista es el que tiene la responsabilidad de plantearse las preguntas. Esas preguntas pueden ser sacadas del culo, pero Que haya preguntas, el sí. artista es el responsable de pensar afuera de la caja. Una vez que el artista se saca una buena idea, es el rol del científico aterrizar esa idea, decir, ok, está bien lo que dijiste, vamos a ver qué tan factible es. Una vez que la ciencia aterriza esa idea, la ingeniería se encarga de sistematizarla y de llevarla al siguiente nivel. Y una vez que la idea esté sistematizada y esté pulida, llega el diseño, que el diseño la hace estéticamente bonita, o sea, la hace Espectacular. Eso está atractiva. eso está divino. Está Y lo cool. cabrón es que esa idea estéticamente bonita se vuelve la inspiración para que el artista vuelva a salir de la caja. Entonces es un ciclo que pasa por estos Espectacular. cuadrantes. Está cool. Y en cuestión de ¿Ese su cuál banda, capítulo es? el de Neri Oxman se llama. Y tiene como, además del nombre de ella, como que tiene como temas. Algún... Sí, pues Ni te idea. muestra cómo Neri su proceso. Oxman. Ella trabaja en MIT Ok. y te ponen en la serie el cuadrante. Yo me acuerdo porque incluso en mi próximo libro un capítulo va a ser de cuadrantes. ese cuadrante que se me hizo increíble. Espectacular. Pero el hecho de tener definido qué departamento genera qué tipo de output y a quién le sirve eso como input, te De acuerdo. facilita la vida. Esto tiene un reto y es que también uno puede llegar a sobrecomplicarse, Sí. ¿no? Entonces es como encontrar ese punto medio perfecto de hasta qué punto estamos organizados y hasta qué punto estamos sobreorganizándonos. Sí, cuando Sí. es burocracia y cuando es efectividad. Cuando, mejor dicho, imposible. Sí, porque es muy fácil confundir el estar ocupado con el realmente estar haciendo Como estar algo trabajando, de sí, totalmente de provecho. acuerdo. Y dentro de lo que se dedican, aparte de la música, ¿alguno de ustedes ejerció? O sea, ¿trabajaron tú como ingeniero, tú como diseñador, tú como historiador? No, yo he hecho un par de macros para cosas de la banda, pero no Ya. mucho más que eso. Yo siento que yo salté por muchas carreras, pero casi todas eran en humanidades y yo siento que el ejercicio como de estar escribiendo constantemente en humanidades, fuera en historia, lo que fuera, como que yo siento que a mí eso sí o sea, yo siento que yo lo ejerzo todos los días, siento Claro. que es... que- Pero eso que- está muy hippie, Moncho. Pero pues, es que, ¿qué O sea, más tú hacer? estás- O sea, no me fui a investigar cuáles Pero eran es los que esa es la orígenes de... pregunta. Pero es que ¿cuál es el Pues, oficio del pero es que, historiador? o sea, yo no te voy a decir, yo aplico mi análisis numérico todos los días cuando veo la Un poquito contabilidad sí, de igual. Morat. No, yo sí joda. me siento, No hemos ejerciendo, ejercido. como historiador en mi día a día. Qué pena contigo. No jodas. Yo tengo una marca de ropa. ¿Tienes una marca de Sí, ropa? ¿Cómo se llama? Una güey? marca de ropa que se llama General. Ok. Marto No. sí ejerce, por ejemplo. Y sí, hace como 5 años y también ha sido muy cool como poder encontrar espacios también alternos al proyecto. Y repito, ventaja de nuevo de ser 4, Claro. como de poderse vaquear en ciertos momentos para poder hacer otras cosas que nos gustan. Y ha sido brutal también. Y pues dentro de la banda, sin duda, como que eso, el espacio de donde hay espacios para que quepa el diseño son todos. Desde la imagen, las portadas, los videos.
Claro. Y como que se ha abierto el espacio para poderlo trabajar de la mano de todos y ha sido brutal. Sí, son muchas estas habilidades que, como tú dices, aplican para cualquier todo. cosa. Y Es que eso es lo cool, como que va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta que si bien la punta de lanza es la música y somos una banda, como que detrás de eso es una plataforma artística enorme con que las posibilidades cada vez nos damos cuenta que son más y más y más amplias. Es una locura. aparte de la experiencia que ahorita me contaron con Paulina Rubio, ¿hubo alguna otra experiencia, alguna anécdota, algún viaje que fue un punto de inflexión para ustedes? 100%. Varios. Varios. Se me ocurre uno y es, bueno, un poco también cronológicamente, pero una vez salió la canción con Paulina Rubio, los metimos un poco en un pedo y fue que no teníamos un nombre propio, sino éramos los de esa canción Ya. y quedamos un poco detrás de la sombra pues de Paulina y lo que fue la canción. Entonces el siguiente reto era un poco desligarnos de eso completamente. Creo que lo hemos hecho bastante bien porque creo que ya es anecdótica la canción con Paulina y ya mucha gente ni siquiera se acuerda de eso. Es que fue tan grande los hits que vinieron después que... Pero el primero después de eso, o la canción más, digamos que era súper importante esa siguiente canción para nosotros, como que o aprovechábamos el momentum o lo dejábamos ir. Entonces, afortunadamente tomamos la decisión de irnos a vivir a España. Seguimos orgánicamente como creciendo en esta comunidad de gente que nos empezaba a escuchar en España y sacamos una canción que se llama ¿Cómo te atreves? Y esa canción en España le fue muy bien. Y yo creo que fue una cosa muy suertuda, o sea, creo que fuimos muy, muy de buenas porque el timing fue perfecto y ya después de esa canción, por lo menos éramos los de esa canción, ya no éramos los de la canción con Paulina, entonces eso fue un paso gigantesco. Ya después de eso tocó sacar más música, hacer más conciertos, hacer más promo y ya, pero la bola ya empezó a andar un poquito distinto, Sí, sin claro. por lo menos nadie enfrente nuestro. Sí, a ver, momentos como, ¿cómo decirlo? Como coyunturales en nuestra carrera. Pues yo creo que sí, muchísimos. O sea, obviamente ese y con ese empezaron a pasar cosas. La primera vez que tuvimos un concierto propio, por ejemplo, en España, o sea, fue una locura. O sea, nosotros teníamos ¿cuántos? Que 6 canciones máximo afuera y era ver cómo nos inventábamos para tocar 1 hora de show, ¿no? Entonces nuestros discursos empezaron a ser pues largos, obviamente, y un poco por naturaleza y un poco por necesidad también. Empezaron De entretener. Ya. de entretener, empezaron a ser importantes en nuestro concierto y que creo que a día de hoy sigue siendo una cosa muy Un elemento relevante. característico. Sí, como que teníamos que tener un storytelling No, y entretener a la gente a toda costa. De acuerdo, pero el tema del discurso también nace de una cosa que yo creo que lo descubrimos accidentalmente, pero creo que fue de las mejores cosas que nos han pasado y es que pues nuestra música, digamos que líricamente hablando, cada vez habla de situaciones más específicas, pero son situaciones con las que nosotros queremos que la gente se relacione. Y la diferencia, un poco hablando de lo mismo que hablamos al comienzo del arte, cuando uno lo muestra y ve la reacción de alguien más, como que ese es el momento en el que uno dice, le tengo fe a esta canción o esta canción es una mierda. La diferencia entre cuando uno muestra una canción por primera vez sin decir nada y cuando uno muestra una canción contándole a quien está a punto de escucharla, oiga, se me ocurrió esta canción porque la escribí cuando estaba pensando en tal cosa y habla de lo difícil que es hacer tal otra cosa cuando uno está preocupado por tal otra. La experiencia Sí, claro, y la forma en la que uno ve que la persona absorbe la canción es distinto y eso es muy, muy, digamos que muy reconfortante pues para uno. Parte se- de una se buena vuelve- curaduría. Se vuelve una graduación de los fans en el concierto, ¿no? De ahora ya sabemos por qué nos gusta y tenemos incluso argumentos para poder compartir por qué escuchar una canción o no, ¿no? No, y la gente la siente muy distinta. Nosotros sacamos una canción en nuestro último disco que se llama Segundos Platos. Ujú. Y Segundos Platos, si uno la escucha por encima, y es un poco la confusión que ha generado, aparentemente puede ser una canción que, no me acuerdo cómo es que la gente la interpreta, pero que hable sobre, qué sé yo, sobre una exnovia que se fue y no la extraña mucho. Pero la canción realmente tiene una historia muy distinta, que si uno se sienta a escuchar la letra, es muy diferente a lo que aparentemente está diciendo. Y es muy bonito ver a la gente discutiendo en redes sociales, y que, oigan, no entendieron la canción, no se Sí. trata de esto. Y es el tipo de cosas que justo uno genera en los conciertos cuando uno hace esa aclaración y después canta la canción pegado más duro. Pues yo siento que es como cuando uno va a una exposición y tienes el texto del curador antes que te cuenta lo que vas a ver, como... Total. Y ahora en adelante esto es lo que... Por esto fue que Salvador Dalí hizo estas pinturas. Adelante. Y siento que eso pues, golpea más chévere, o sea, como que explica. También si no tienes el contexto, el arte se vuelve como un espejo, ¿no? O sea, si yo te digo, me gusta mucho esta canción, 100%. proyecto más de mí que de ti.
porque me estoy 100%. espejeando en esa canción. A mí me encanta cuando uno va, por ejemplo, fuimos al museo de Van Gogh en Ámsterdam Ajá. y que uno le digan, este fue, qué sé yo, el primer cuadro que este man pintó después de quitarse la oreja, uno dice, wow, Wow. Ah, sí, sí, no. bacano. Pero justo lo que tú decías también me parece muy cool y eso nos ha pasado mucho como a raíz de las redes sociales. Y es el tema de que nosotros escribimos una canción y nos pasó, por ejemplo, con una canción como Amor con Hielo. Escribimos esa canción, salió hace, no tengo ni idea, 6 años, voy a decir, por poner un número. Pasaron 6 años y llegó TikTok y TikTok empezó a hacer que la gente reaccionara a esas canciones. Y de repente una canción como Amor con Hielo para nosotros cogió una connotación completamente distinta y la gente estaba haciendo un challenge supremamente desligado de cualquier sentido original que tenía la canción, pero que tenía un significado completamente distinto para toda la gente que ahora la estaba volviendo a escuchar. Y eso me parecía demasiado cool porque le da como otro nivel de complejidad a la canción muy distinto. Y, Otra vida. sí, otra vida. Y también pues que la gente sí termina siendo suya la canción de una manera muy distinta a la original. Y eso me parece espectacular. Es que sí, les voy a contar una historia que se las iba a contar al principio y se me olvidó. Ahorita que estaba diciendo eso me acordé. O sea, el contexto influye un chingo en la apreciación del arte. Ah, de acuerdo. Yo la primera vez que los escuché fue en vivo, fue en un evento en Ciudad de México, yo creo que fue hace como unos 5 años, en el 2018, era un evento de condones, me acuerdo. ¡No! Úpale. Madre. Me acuerdo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuál era? Sí, fue un evento privado que hicimos. Ajá, era un evento privado y yo... Qué yo, risa, y yo güey. estaba... La gente digamos que no sabe esas Ajá. cosas, ¿sí? Pero sí yo lo hicimos. estaba... En ese momento estaba valiendo madre emocionalmente, o sea, personalmente no estaba en un buen Y momento. por eso estabas en una fiesta privada de condones. No, a mí me contrataron los condones por una campaña, hice Claro, una campaña con ellos. Y yo estoy de Monterrey, esto fue en Ciudad Ya, de ya, México. sí, me entonces, me acuerdo que yo estaba en Ciudad de México valiendo madre, me sentía mal físicamente y bueno, emocionalmente más que físicamente. Y de repente se suben ustedes a cantar. No, todo mal. Y no, la neta me gustó, me quedé a su concierto y después del concierto me regresé al hotel, le dije, oye, ¿sabes qué? Me siento mal y ya me regresé. Y ese fue como mi primer acercamiento con ustedes. Uf. Pero el ¿Y contexto... cómo no fue? Bien, la neta les fue bien, ¿Sí? o sea, la gente respondió bien a como me acuerdo, pero para mí el contexto de Morat siempre era recordar ese momento, güey. Claro. Claro. Y eso es lo cabrón del arte, que tú te puedes ser responsable de lo que dices, pero no de lo que la gente interpreta. De Ustedes acuerdo. no tienen la culpa que a mí me está yendo la verga emocionalmente. Y eso es lo que hace que el arte no nada más se vuelva tuyo, sino que se vuelva también de la gente, o De sea, acuerdo. lo internalizan y lo proyectan. Pues esta noche ponemos un recuerdo encima de eso. A huevo, carnal. ¿Qué más, güey? Algo más que quieran platicar que se nos haya olvidado. ¿Qué proyectos a futuro les emocionan? Ya me platicaron un poco del disco, que es el primero que van a aplicar como que este proceso más estructurado. ¿Algo más que les gustaría mencionar o que se me olvidó preguntar? Pues muchos, pero creo que no muchos se pueden decir igual, ¿no? Literal. Ese es el tema. Bueno, yo creo que, o sea, lo hemos dicho, pero no estamos haciendo tanta promo tradicional en este viaje a México. Digamos que escogimos hablar con Cosas gente, que nos gustan. cosas que nos gustan, en parte también por eso, gracias por No, me das Por- por aceptarnos Por aquí. recibirnos. Pero queremos aprovechar de pronto para decir a toda la gente que nos escucha de México que de pronto pues ha ido a algún concierto nuestro en esta temporada, que estamos muy agradecidos. Ha sido nuestra mejor gira hasta ahora y estamos muy felices. Nos vamos de México en creo que 1 semana y media por ahí Más o menos. Sí, como 2 semanas. y nos vamos felices. Creo que, acuerdo. no sé ustedes qué opinan, pero Por a mí completo. me encantó este mes aquí en México. Creo que disfrutamos un montón. Los conciertos estuvieron brutales, la gente increíble. Entonces sí, que Totalmente de estamos acuerdo. muy, muy agradecidos con toda la gente de México. Pues bueno, el Chile, muchísimas gracias por caer acá al podcast creativo, de verdad, pues no los conocía personalmente, pues son unos grandes tipos, me cayeron muy bien y pues estuvo muy buena la plática y a toda la gente que esté escuchando este podcast, les agradecemos por escuchar, los invitamos a seguirlos en redes sociales, están ahí en la página de Morat, Eso. y también ahí están todos sus Instagram. Especialmente a mí. Y pues bueno, gracias otra vez por caerle suerte en lo que resta de la gira. Eso. A ti, bro. No, muchas muchas gracias. gracias, muy Saludos cool. a todo el Eso. mundo. Tremendo. Gracias. Nos vemos. Gracias, Roberto. Y sobres. Chingón, estuvo No, muy bueno. cool. Muchas gracias. Qué chido.